Mi esposa y yo claramente teníamos solo un matrimonio contractual, pero cuando propuse el divorcio, la maldita me dijo divorcio, no te haré caso, no solo confiscó mi maleta, sino que también llamó a un cerrajero en medio de la noche para soldar mi puerta, e incluso cuando su amor verdadero regresó al país, directamente le dijo que se largara. Solo porque hace unos años él tuvo un accidente de auto para salvar a su amor verdadero, nos casamos por contrato, la cuidé durante 3 años. Ella pensaba que yo era su admirador, pero después se dio cuenta de que ella era la sustituta. Cuando realmente me fui, la orgullosa señorita de toda la vida dejó de ser orgullosa. Sebastián, no puedo vivir sin ti, por favor, regresa. A las 6 de la tarde, preparé 6 platos y una sopa según el gusto de Valeria. A las 7 puse agua para el baño y coloqué a un lado las rosas favoritas de Valeria y aromaterapia. A las 8, puse las pantuflas de Valeria en la entrada. A las 9, la puerta fue abierta por Valeria. Me acerqué, tomé su abrigo mientras ponía las pantuflas frente a ella, las coloqué bien, colgué el abrigo en el armario cercano y luego le pregunté si quería bañarse primero o cenar primero. Ella, mientras miraba su teléfono, respondió casualmente, bañarme primero. La manecilla del reloj en la pared dio media vuelta. Valeria salió del baño en bata, secándose el cabello. Inmediatamente le entregué el pijama y, aprovechando que se cambiaba de ropa, fui a la cocina a traer la comida recién calentada. Valeria ya se había acostumbrado a todo lo que yo hacía. Hoy estaba de muy buen humor, mirando constantemente su teléfono, aparentemente chateando con alguien. Mientras ponía los platos y cubiertos, pasé junto a ella y pude ver ligeramente la pantalla iluminada de su teléfono. Las 2 palabras Daniel en la parte superior llamaron mi atención. Desvié la mirada con indiferencia y me dirigí a la cocina. El teléfono en mi bolsillo sonó de repente. Saqué el teléfono y en la pantalla aparecía Teresa. En el momento que contesté, la voz de Teresa llegó desde el otro lado. Sebastián, ¿realmente vas a divorciarte de Valeria? Miré por la ventana un racimo de fuegos artificiales que se desplegaba silenciosamente. Después de un largo rato, respondí suavemente, señora Tang, usted lo sabe, estoy con ella solo por ese contrato. Ahora el contrato ha expirado, y además Daniel ya se divorció y regresó al país. Ella está muy feliz últimamente y ya no me necesita. Teresa del otro lado suspiró largamente, con pesar en su voz. Todos estos años te hemos hecho sufrir, conozco todo el dolor que has soportado. Pensé que después de tantos años tu dedicación la haría enamorarse, bueno, olvídalo. De todos modos, ahora Daniel también ha regresado, ya no me preocupo por ella. Hace 5 años renunciaste a estudiar en el extranjero por Valeria, si ahora aún quieres ir, puedo ayudarte a arreglarlo. Miré esa flor que se abría completamente, mis ojos se perdieron por un momento. Durante estos 5 años por Valeria, mi vida se había estancado demasiado tiempo. Era hora de seguir adelante. Así que asentí, entonces se lo agradezco, ayúdeme a arreglarlo. Quiero irme lo antes posible. Después de colgar el teléfono, los fuegos artificiales fuera de la ventana se desvanecieron silenciosamente, al igual que este matrimonio de 5 años que finalmente estaba llegando a su fin. Mi familia era pobre, fue el grupo TAN quien me patrocinó para continuar mis estudios, permitiéndome completar mi educación e incluso obtener exitosamente la única beca de intercambio de toda la escuela. Por eso, antes de ir al extranjero, fui especialmente a casa de los Tang. No era el único patrocinado por los Tang, pero fui el primero en venir a agradecer. Esto hizo que Teresa, quien inicialmente quería despacharme con unas pocas palabras, me prestara más atención. Después de escuchar mis intenciones, guardó silencio por un momento antes de hablar. Si realmente quieres agradecerme, ayúdame con un favor. De boca de Teresa conocí la historia de Valeria y Daniel. Valeria era la hija favorita del cielo, Daniel era el hijo favorito del cielo. Ambos nacieron en familias adineradas, crecieron juntos desde pequeños como amigos de la infancia. Todos podían ver que Valeria gustaba de Daniel, pero Daniel quería un amor que fluyera como agua. Finalmente, cuando ambos se graduaron de la universidad, Valeria sintió que era el momento adecuado y se preparó para confesarse, pero Daniel repentinamente consiguió una novia y se fue al extranjero con ella. Incrédula, ella corrió al aeropuerto esa noche, pero tuvo un accidente en el camino. Cuando despertó después de la cirugía, Daniel ya se había casado con esa persona en el extranjero. Desde entonces se encerró en su habitación todo el día. Una verdadera hija favorita del cielo simplemente se había arruinado así. Justo cuando apareció en su puerta, Teresa decidió que yo la ayudara a salir de esa relación. Así que, para agradecer,
renuncié a la oportunidad de estudiar en el extranjero y firmé un contrato de 5 años con Teresa. En una fiesta, me encontré deliberadamente con Valeria, fingí enamorarme de ella a primera vista y comencé a cortejarla locamente. Desde entonces, todo el círculo supo que Valeria tenía a su lado un hombre que la amaba locamente. Valeria también se acostumbró gradualmente a mi bondad hacia ella, pero nunca dio ese paso final. Hasta esa noche, cuando ella y algunas amigas apostaron en un crucero, quien trajera un acompañante que pudiera saltar al mar y encontrar el anillo que habían tirado, se quedaría con ese terreno en el norte de la ciudad. Yo sabía claramente que para conseguir ese terreno, ella no había cerrado los ojos durante varias noches. Cuando todos se aterrorizaron por las enormes olas y se echaron atrás, salté al mar sin dudar. Esa fue la primera vez que Valeria perdió la compostura por mí. Me abrazó fuertemente cuando me sacaron del agua, con miedo y temblor en su voz. Casémonos, intentaré amarte. Pero después me enteré de que esa noche aceptó casarse conmigo solo porque Daniel había publicado ese día en su círculo de amigos una foto besándose apasionadamente con su esposa bajo la aurora boreal. Aún así, para cumplir ese contrato, para sacar a Daniel de su corazón, seguí tratando desesperadamente bien a Valeria. Al enterarme de que su deseo de cumpleaños de la infancia era ver estrellas fugaces, pero que sus padres nunca la habían llevado debido al trabajo ocupado, pasé medio año específicamente buscando la cima de la montaña con la mejor vista para observar meteoros. Pero esa noche esperé toda la noche y Valeria nunca apareció. Después me enteré de que había ido a ver a Daniel. En ese momento, el matrimonio de Daniel ya comenzaba a tener problemas. A partir de ese día, ella viajaba al extranjero una vez por semana, cada vez preparaba todo tipo de regalos novedosos e interesantes para enviar a la puerta de casa de Daniel, para alegrarlo, pero no me lo hacía saber. El día que Daniel regresó al país, para poder verlo por primera vez, ella corrió a alta velocidad y tuvo un accidente. Yo la cuidé sin dormir durante 3 días y 3 noches. Ella, inconsciente en la cama del hospital, gritó el nombre de Daniel 999 veces. En ese momento finalmente entendí que la tarea que Teresa me había dado, nunca podría completarla. Afortunadamente, el contrato justo expiraba, Daniel también se divorció y regresó al país. Valeria logró su deseo, esperó a su amado, y yo también llegué el momento de partir. De ahora en adelante, ambos podríamos comenzar una nueva vida. ¿Con quién estás hablando por teléfono? Al ver que no salía por mucho tiempo, Valeria se levantó para buscarme en la cocina, pero me vio parado ahí mirando el teléfono ausente. Solo entonces volví en mí, y respondí tranquilamente, con nadie. En la profundidad de la noche, escuchando la respiración suave de Valeria a mi lado, mantuve los ojos abiertos mirando el techo, sin poder dormir toda la noche. A la mañana siguiente, viendo el desayuno occidental frente a ella, Valeria frunció el ceño. «Sabes que no me gusta la comida occidental, ¿por qué hiciste esto hoy?» Bajé la mirada, tomé el tenedor, pinché un trozo de bistec y me lo puse en la boca, masticando lentamente. Solo quedaba esto en el refrigerador. En realidad no era así, solo que tenía que prepararme para estudiar en el extranjero, así que pensé en adaptarme al sabor de antemano. Afortunadamente, la mujer del otro lado tampoco pensó mucho, puso el teléfono sobre la mesa, pero su atención siempre estaba en él, como si estuviera esperando el mensaje de alguien. Sin necesidad de preguntar, también sabía a quién esperaba. De repente el teléfono vibró, inmediatamente lo tomó. Daniel aparentemente había enviado algo que la puso muy contenta, incluso sus labios usualmente fríos se curvaron ligeramente hacia arriba. La miré en silencio por medio minuto, luego saqué el acuerdo de divorcio que había preparado hace tiempo. Desde el momento que firmé el contrato, había estado preparándome para este momento. Ahora finalmente iba a ser libre. Valeria, divorciémonos, dije tranquilamente, con un tono tan plano como si estuviera hablando del clima de hoy. Valeria tenía toda su atención puesta en chatear con Daniel, ni siquiera escuchó claramente lo que dije, y respondió sin pensar, No me sorprendí en absoluto, porque durante estos 5 años, ella siempre había sido así conmigo, distante. Ahora que Daniel había regresado al país, incluso había retirado la última pizca de atención que me prestaba. Pasé el acuerdo a la última página, se lo entregué junto con el bolígrafo, señalando el lugar para firmar, firma aquí. Ella estaba ocupada chateando, ni siquiera miró, con una mano tomó el bolígrafo y firmó su nombre donde yo señalaba, mientras con la otra mano seguía escribiendo en el teléfono. Guardé el acuerdo y continué, Valeria, después del periodo de enfriamiento de 1 mes, me iré. Valeria solo respondió luego puso el cuchillo y tenedor, se levantó para irse.
Viendo su figura alejándose, finalmente no pude contenerme y la llamé. Valeria, ¿sabes lo que acabo de decir? Ella se detuvo, se volteó y me miró con confusión. ¿No era sobre enviar suministros al orfanato? ¿El contrato que me hiciste firmar, no era para eso? Mencionaste esto hace unos días. ¿Qué pasa? Me reí con amargura. El contrato de suministros ya se lo había hecho firmar el mes pasado. Como esperaba, a ella no le importaba, y como esperaba, no había escuchado claramente mis palabras. Pero ya no importaba. Que así sea, que Valeria tenga una buena vida con Daniel en el futuro. Así que sonreí. Nada. Por la tarde conduje siguiendo el camión de suministros al orfanato. Después de terminar, fui a la oficina de la directora para despedirme. Directora, voy a estudiar en el extranjero, dije. La directora se alegró mucho al escucharlo. Yo era originalmente un estudiante talentoso del departamento de arte. Cuando renuncié a ir al extranjero, ella lamentó durante mucho tiempo. Sebastián, esto es realmente maravilloso. La directora tomó mi mano, sonriendo ampliamente, pero luego pensó en algo y mostró preocupación. Pero si estudias en el extranjero, ¿no significa que estarás separado de Valeria? Las relaciones a distancia son muy difíciles. Miré a los niños jugando y corriendo a lo lejos, negué con la cabeza. No es una separación, me divorcié de ella. La directora se sorprendió primero, luego suspiró largamente. Como esperaba, tenía razón desde el principio. Eso es correcto, tu matrimonio no iba a durar mucho. Si realmente te amara, ¿cómo es posible que en todos estos años nunca te haya acompañado de vuelta aquí? Es mejor que se hayan divorciado. Sonreí y abracé a la directora. Sí, es mejor haberse divorciado. Después de regresar del orfanato, subí directamente las escaleras, entré al vestidor y comencé a empacar mi equipaje. Solo entonces me di cuenta de lo escasa que era mi ropa. Apenas tenía los pocos conjuntos que Teresa me había regalado cuando recién nos casamos. Valeria, con quien estuve casado 5 años, nunca pensó en comprarme ni una sola prenda. Después de empacar la ropa, tomé todos los regalos que le había dado a Valeria durante estos años y los vendí como chatarra. Durante estos años, para complacerla, le había preparado cuidadosamente muchos regalos de cumpleaños, pero ella nunca les había echado un vistazo. Todos estos regalos habían sido arrojados a un lado, acumulando una gruesa capa de polvo. Viendo alejarse el camión de chatarra, justo cuando iba a regresar a la villa, escuché el sonido de un claxon detrás de mí. Me volteé y vi un Maybach que se detuvo frente a mí. Una mujer vestida de rojo bajó del auto, era mi cuñada Camila Tang. Camila miró el camión de chatarra alejándose, resopló con desdén, me miró de arriba abajo, típico de alguien de familia humilde, incluso vende cartones. No la miré ni le presté atención, me di la vuelta para irme. La burla en el rostro de Camila desapareció de repente, se acercó para agarrarme. Sebastián, desde que entré a la familia Tang, siempre había sido humilde tratando de complacerlos a todos, nunca les había dado la espalda fría como ahora. Que ahora me atreviera a tratarla así hizo que la ira brotara instantáneamente del pecho de Camila. ¿Estás sordo? Te estoy hablando, ¿no me oíste? Me volteé y aparté su mano, un destello de irritación pasó por mis ojos. Camila siempre me había odiado, pensaba que alguien de mi estatus no merecía entrar a la familia Tang, así que durante los 5 años después del matrimonio constantemente me había estado atacando, ya sea tirando el desayuno que preparaba o ensuciando la ropa que lavaba. Ahora finalmente iba a ser libre, ya no quería humillarme más complaciéndola. Camila iba a continuar explotando, pero como si hubiera pensado en algo divertido, me miró. Gente como tú, mejor que venda más cartones. ¿Aún no lo sabes? El amor verdadero de mi hermana ha regresado, tú, el hombre que usurpó el lugar, finalmente te vas a largar. Tan pronto terminó de hablar, un hombre en camisa blanca bajó del auto detrás de ella. Esta era la primera vez que veía a Daniel Son. Realmente era muy guapo. Este matrimonio destrozado de 5 años no había dejado ninguna marca en él. No era extraño que Valeria no pudiera olvidarlo después de tantos años. Al escuchar esto, Daniel se acercó y tiró de la mano de Camila. Camila, no digas eso. Señor Chen, él es tu cuñado. ¿Qué cuñado? Hermano Daniel, ya te dije en el auto que mi hermana siempre te ha gustado. Todos estos años no te ha podido olvidar. Viajaba al extranjero una vez por semana para verte. Todos esos regalos los compró mi hermana para ti. ¿Aún no puedes ver los sentimientos de mi hermana hacia ti? Después de decir eso, Camila me ordenó, ¿qué estás haciendo ahí parado?
Date prisa y lleva el equipaje del hermano Daniel adentro. Mi hermana ya está de acuerdo en que el hermano Daniel se quede aquí. Eché un vistazo a ese equipaje, no le presté atención y entré directamente, enfureciendo a Camila que pateó el suelo detrás de mí. Al final fue el chofer quien llevó el equipaje adentro. Camila iba a continuar buscando problemas furiosamente cuando Valeria entró apresuradamente desde afuera. Al ver a Daniel sentado tranquilamente en el sofá, pareció suspirar de alivio y me dijo: la casa de Daniel no ha sido renovada en años, así que se quedará con nosotros por unos días. No dije nada. En el silencio, Daniel se levantó, con ansiedad en su rostro. Valeria, mejor me voy. Después de todo, esta es su casa matrimonial. Señor Chen, él parece un poco infeliz. Valeria inmediatamente extendió su mano para detenerme. No necesitas irte. Él siempre ha sido tolerante, no se enfadaría por algo tan pequeño. Observé esta escena en silencio, finalmente abrí la boca, con una sonrisa en las comisuras de mis labios. De hecho, no me enojaría por algo tan pequeño. Señor Son, quédese aquí tranquilamente. Después de todo, esta casa tarde o temprano pertenecerá a Daniel Son. Como si temiera que Daniel se fuera, Valeria inmediatamente ordenó a los sirvientes llevar su equipaje a la habitación de huéspedes más grande. Camila inmediatamente se volvió hacia mí con aire triunfante. ¿Qué estás haciendo ahí parado todavía? Ve a hacer la cena. Ah, y hermano Daniel, él no puede comer picante, hazlo suave. En esta casa, aunque había sirvientes, siempre había sido yo quien cocinaba, solo porque Valeria tenía estándares altos y era exigente. Incluso la comida de chefs Michelin no quería comerla. Solo lo que yo cocinaba apenas podía pasar. Pero sin importar cuánto esfuerzo pusiera, Valeria solo comía unos bocados casualmente. Ocasionalmente Camila también vendría a comer, pero siempre comía mientras criticaba. En este momento negué con la cabeza ligeramente, diciendo 4 palabras que sorprendieron a todos: no puedo hacerlo. Al escuchar mi rechazo, Valeria instintivamente me miró. En su memoria, yo nunca me había opuesto a la gente de su familia. Esta era la primera vez que la rechazaba. Justo cuando iba a hablar, los ojos de Daniel a un lado se pusieron repentinamente rojos. Es mi culpa, no debería haberme mudado aquí. Después de todo, solo soy un extraño. Tampoco está bien hacer que el señor Chen cocine para mí. Después de decir esto, se volteó para subir las escaleras a empacar, pero Valeria lo agarró por detrás. No es culpa tuya. Después de decir eso, me miró, con un tono ligeramente frío. ¿No dijiste que no estabas enojado? ¿Qué significa esto ahora? Levanté mi mano ligeramente, tanto mi dedo índice como mi anular tenían curitas. Me lastimé, no puedo tocar agua durante este tiempo. En realidad no estaba lastimado en absoluto, solo que el contrato ya había terminado y ya no quería desperdiciar mis pensamientos en Valeria, así que deliberadamente me puse algunas curitas en las manos para usar la lesión como excusa para rechazar cocinar. La atmósfera se tensó inmediatamente. Antes, siempre había sido yo quien se encargaba de todas las tareas domésticas, así que los sirvientes de la villa se iban cuando llegaba la hora. Ahora, aparte de mí, nadie más en la casa sabía cocinar. Incluso si quisieran llamar a los sirvientes de vuelta, ya era muy tarde. Camila frunció el ceño con descontento, llena de quejas. Si estás lastimado, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Lo haces a propósito para hacernos pasar hambre? Iba a acercarse a reprenderme cuando Daniel la detuvo rápidamente. Camila, no hagas eso. Daniel miró a Valeria a un lado. Hermana Valeria, he estado en el extranjero tanto tiempo, siempre he estado pensando en ese restaurante de hot pot frente a la puerta de la escuela secundaria. Recuerdo que solíamos ir a comer ahí después del estudio nocturno. ¿Qué tal si comemos hot pot esta noche? Por supuesto, Valeria no rechazaría una solicitud de Daniel. Con voz gentil dijo: está bien, te llevaré. Cuando el grupo se fue, también me llevaron. Durante el camino, Valeria condujo mientras charlaba con las 2 personas en el asiento trasero, hablando sobre cosas de su escuela secundaria. Daniel se volvía más alegre mientras charlaba. Camila ocasionalmente también podía meter baza, y cuando llegaban a las partes divertidas, los 3 no podían evitar reírse. A la mitad de la risa, Daniel de repente pareció recordar algo, me miró sonriendo en el asiento del copiloto. Señor Chen, lo siento, no es que te estemos ignorando a propósito, solo que esos recuerdos, tú no participaste en ellos. No solo esos recuerdos no participé, en sus vidas futuras tampoco participaría. Respondí y cerré los ojos en silencio. Valeria raramente me miró, inexplicablemente sintiendo que yo parecía haber cambiado de alguna manera. Después de estacionar el auto, con la excusa de ir al baño primero,
Llené mis manos con agua fría y me la salpiqué en la cara. Levanté la cabeza para mirarme en el espejo. Mi rostro guapo no podía ocultar el cansancio entre mis cejas. El mismo matrimonio de 5 años, los ojos de Daniel estaban llenos de vitalidad, mientras que yo mostraba solo fatiga. Resiste un poco más, pronto seré completamente libre, me dije a mí mismo. Cuando regresé al salón privado, los 3 ya habían pedido caldo claro para la base. Daniel, no come carne, más verduras, excepto cilantro, Valeria le decía al mesero mientras miraba el menú. Incluso después de tantos años, aún recordaba tan claramente los gustos de Daniel. Sebastián, ¿hay algo que no puedas comer? Después de 5 años, esta era la primera vez que me preguntaba sobre mis gustos. Me senté al otro lado, tomé una servilleta y limpié los platos y palillos frente a mí. Cualquier cosa está bien, excepto mariscos. Durante esta comida de hot pot, Valeria solo prestó atención a Daniel a su lado, apenas comió nada ella misma, siempre sirviéndole comida. A la mitad de la comida, la mesa de al lado comenzó una disputa que se volvió cada vez más intensa, incluso se levantaron a pelear. Los clientes cercanos trataron de detenerlos, pero inesperadamente, uno de ellos tenía mal genio y repentinamente tomó la olla caliente hirviendo y se la arrojó a la otra persona. Esa persona rápidamente se apartó, pero la olla caliente se dirigió directamente hacia nuestra mesa. En medio de los gritos, Valeria instintivamente se inclinó para proteger a Daniel en sus brazos. No pude esquivar a tiempo y vi cómo toda esa olla de caldo hirviendo se derramaba sobre mí. Instantáneamente mi cuerpo se cubrió del caldo del hot pot, mis brazos se volvieron rojos al instante, llenos de ampollas. La sensación ardiente era como si decenas de miles de agujas finas me atravesaran todo el cuerpo. El dolor era tanto que no podía decir ni una palabra. Sebastián. Valeria rápidamente soltó a Daniel y se acercó a mí, mostrando pánico por primera vez en sus ojos. ¿Te duele? Te acompaño al hospital. La miré, el dolor se extendía, con todas mis fuerzas no logré decir ni una palabra. Dios mío, hermano Daniel, ¿cómo te lastimaste tan gravemente? En cuanto Valeria escuchó esto, inmediatamente transfirió su atención a Daniel. Se acercó a él aún más frenéticamente, solo para ver unas gotas de aceite del hot pot en su brazo, que ciertamente se veía bastante alarmante. Daniel retiró su brazo negando con la cabeza. Estoy bien. El señor Chen se ve más grave, llévalo al hospital primero. ¿Cómo que no es grave? Has sido mimado desde pequeño, incluso un pequeño rasguño te duele todo el día. Hermana, ¿qué estás esperando? Y lleva al hermano Daniel al hospital rápido. Camila pisoteó ansiosa, sin olvidarse de señalar amenazadoramente a esas personas. Oigan, ¿están locos? Si van a pelear, háganlo afuera. Lastimaron al hermano Daniel, mi hermana no los perdonará. Ahora Daniel ya no podía soportar el dolor, inhaló aire frío, pero aún insistió. Está bien, hermana Valeria, mejor ve a ver al señor Chen. Él está más herido. Esta actitud indudablemente le dolió el corazón, ya no pudo preocuparse por mi estado deplorable, tomó a Daniel y salió corriendo. Antes de irse, como si hubiera recordado algo, me miró con culpa. Daniel ha tenido piel sensible desde pequeño y le tiene miedo al dolor. Aquí no está lejos del hospital, toma un taxi al hospital tú mismo. Hasta que las 3 figuras desaparecieron de mi vista, entonces volví en mí. Mientras soportaba el dolor, inhalaba aire frío. Viendo que estaba tan gravemente herido pero abandonado, un mesero se acercó compasivamente, disculpándose mientras hacía primeros auxilios a mis heridas. Después de tomar analgésicos, el dolor en mi cuerpo finalmente se alivió un poco, al menos ya no dolía tanto como para no poder decir ni una palabra. Tomé prestado un conjunto de ropa del mesero, me cambié y salí tambaleándome, tomé un taxi al hospital. El doctor sostenía un hisopo de algodón, presionando las áreas ampolladas mientras me instruía que tenía que aplicar medicina todos los días para no dejar cicatrices. El dolor me hizo cerrar los ojos fuertemente. A mi lado, 2 enfermeras pasaron empujando un carrito mientras conversaban. A decir verdad, la señora Tang realmente trata bien al señor Son. Solo por unas gotas de aceite de hot pot reservó todo el piso y trajo a todos los especialistas en dermatología para una consulta. Sus heridas tan pequeñas ya casi están sanadas si hubiera llegado un poco más tarde. Ojalá yo también pudiera tener una mujer tan considerada que me amara. No lo sueñes, este tipo de mujer es imposible de encontrar en 1000 años. Imposible de encontrar en 1000 años. Sonreí. Abandonar a su esposo gravemente herido para cuidar a alguien más con heridas menores, ciertamente era imposible de encontrar en 1000 años. Hasta que todas mis heridas estuvieron vendadas, agradecí al doctor y me fui.
Justo al salir de la puerta del hospital, mi teléfono mostró un mensaje. Era una notificación de admisión de la universidad en el extranjero a la que había aplicado, recordándome que debía preparar una obra para presentar al registrarme. Después de 5 años, volví a tomar el pincel. Después de comprar pinceles y materiales, no regresé a casa de los Tang, sino que fui al Monte Lanyue. El paisaje del Monte Lanyue era hermoso, con un lago tranquilo descansando entre las montañas, el agua tan calmada como un espejo, reflejando las montañas circundantes como un cuadro natural que aliviaba el corazón. Respiré profundamente. La opresión de 5 años se desvaneció instantáneamente, dejando solo la libertad que había extrañado tanto. Con inspiración en mi mente, el pincel tocó el lienzo blanco, y en un parpadeo, un hermoso paisaje apareció silenciosamente en el papel. Sin ruido, sin polvo, solo quedaba el canto de los pájaros en toda la montaña y el suave sonido del viento. Pasé 3 días completos sumergido en esta hermosa escena. Solo cuando bajé de la montaña para enviar mi obra a la universidad encendí mi teléfono. En el momento que se encendió, innumerables llamadas perdidas y mensajes aparecieron, llenando la pantalla. Todos eran de Valeria Tang. Esto nunca había pasado antes. Antes, solo yo le llamaba y le enviaba mensajes, ella nunca me llamaba, ni siquiera devolvía las llamadas perdidas. Mientras estaba aturdido, el teléfono de Camila sonó. Tan pronto contesté, una voz estridente llegó del otro lado. Sebastián, ¿dónde has estado estos días? ¿Sabes que mi hermana te ha estado buscando como loca? No pienses que así puedes llamar la atención de mi hermana, estás soñando. La posición del hombre de la familia Tang solo puede ser de Daniel Son. Después de regañarme, Camila colgó. Solo yo fruncí el ceño. ¿Había escuchado mal? ¿Valeria me estaba buscando como loca? ¿Para qué me buscaba? Quería preguntarle a Camila si se había equivocado, pero las 108 llamadas perdidas en mi teléfono realmente mostraban la urgencia de Valeria por encontrarme. Con esta confusión, volví a casa cargando mi tablero de dibujo. Tan pronto como me bajé del auto, los sirvientes de la villa se acercaron, todos con expresiones de alivio como si hubieran sobrevivido un desastre. Varios casi lloraron. Señor, finalmente ha regresado. Estos días que no estuvo en casa, todo fue un caos. Todo lo que hicimos desagradó a la señora Tang, ha estado furiosa por varios días. Solo entonces entendí que era porque faltaba mi cuidado. Ella no estaba acostumbrada, pero también debería acostumbrarse, porque pronto me iría completamente, y tendría que pasar el resto de su vida sin mí. Consolé a los sirvientes y entré a la villa. Vi que incluso las luces estaban apagadas, Valeria estaba sentada sola en el sofá. Al escuchar pasos, la mujer finalmente levantó la cabeza, me miró fijamente por mucho tiempo, con una pizca de descontento reprimido en su voz. ¿Dónde has estado estos días? Mientras me quitaba el abrigo, respondí indiferentemente, fui a la montaña a pintar paisajes. La mujer frunció el ceño. ¿Cómo te interesaste repentinamente en la pintura? No fue repentino, siempre fui un estudiante talentoso del departamento de arte. Si no hubiera sido por repagar la deuda, ya habría estudiado en el extranjero y me habría convertido en un pintor excelente. Pero no le dije esto a Valeria, solo tomé un vaso de agua, bebí un sorbo, con tono casual, simplemente quise pintar. Al ver esto, Valeria se frotó las sienes. Sobre el incidente del hot pot la vez pasada, no fue mi intención abandonarte. Es solo que Daniel, ha sido mimado desde pequeño, le tiene miedo al dolor, incluso un pequeño rasguño le duele todo el día. He crecido con él desde pequeña, estoy acostumbrada a cuidarlo, por eso lo llevé al hospital primero. Además, tú tampoco te opusiste en ese momento. ¿Por qué ahora haces berrinche y te vas de casa? La casa de Daniel ya está renovada, se mudó de nuestra casa. En el futuro no hagas berrinches por estas pequeñeces. Al final, había un tono de reproche en su voz, no sabía si me reprochaba por irme de casa o por hacer que su amor verdadero se mudara temprano de nuestra casa debido a mi falta de generosidad. Pero ya no me importaba. Respondí casualmente y puse el vaso. Estaba a punto de subir las escaleras cuando la voz de Valeria llegó desde atrás. Sebastián, tengo hambre, hazme un tazón de fideos. Continué levantando mi mano izquierda vendada. ¿Olvidaste que mi mano también está herida? Valeria se quedó ligeramente aturdida, pero no presté atención a su reacción, me di la vuelta y subí las escaleras. Este día, justo cuando salí de mi habitación, un reloj caro apareció frente a mí. Levanté la vista y miré a Valeria con confusión. Valeria tosió. Sobre el incidente del hot pot la vez pasada, estaba ocupada cuidando a Daniel, no tuve tiempo de prestarte atención. Esto es compensación. Miré el reloj caro en la caja, algo complejo pasó por mis ojos. 5 años completos, esta era la primera vez que me daba un regalo,
pero era para compensar el hecho de que estaba ocupada cuidando a su amor verdadero y me ignoró. De repente recordé esa pila de regalos cuidadosamente preparados para Daniel en el estudio. Una oleada de ironía subió a mi corazón, pero instantáneamente la reprimí. Los regalos que nunca había esperado antes, ahora tampoco los necesitaba. Al ver que no lo tomaba, ella tampoco pensó mucho, solo creyó que no me gustaba. He estado ocupada con asuntos de Daniel recientemente, así que le pedí a mi asistente que fuera a la subasta y eligiera el más caro. Si no te gusta. Las palabras de Valeria no habían terminado cuando la voz de Camila llegó desde la puerta. Hermano Daniel, ya te dije que mi hermana te quiere tanto, no deberías haberte mudado. Incluso si te mudaste, deberías venir a jugar más seguido. Mientras hablaba, jaló a Daniel adentro. Al ver el reloj en mi mano, gritó emocionada, Dios mío, hermano Daniel, acabas de mencionarme que te gusta mucho este reloj, no esperaba que lo compraras. Después de decir eso, miró a Daniel a un lado con envidia. Al escuchar esto, Daniel miró a Valeria con cierta sorpresa. Vi la vacilación en los ojos de Valeria, sin pensarlo, directamente tomé el reloj de mi mano y se lo entregué a Daniel, ya que fue comprado para ti, acéptalo. Una sola frase hizo la elección por Valeria, resolvió su dilema. Esta fue la primera vez que la mirada de Valeria no se posó en Daniel, sino que no pudo evitar mirarme. Por alguna razón, viendo mi actitud generosa, Valeria se sintió incómoda por primera vez, siempre sintiendo que yo era diferente de antes, pero no podía decir específicamente que había cambiado. Una semana después era el día en que terminaba el periodo de enfriamiento del divorcio. Finalmente podía irme. Comencé a empacar mi equipaje. A la mitad, Valeria envió a su asistente con un traje de alta costura, pidiéndome ir a la mansión ancestral para una fiesta. Mirando ese traje, de repente me resultó un poco divertido. Legalmente nuestra relación matrimonial ya se había disuelto, pero Valeria aún no tenía idea. Inicialmente quería rechazar, pero pensando en el cuidado de Teresa todos estos años, además de que necesitaba obtener algunos documentos para ir al extranjero de Teresa, me puse el traje. En el bullicioso salón de fiestas, Daniel estaba rodeado por un grupo de hermanos. Daniel, la señora Tang realmente te ama. Sí, ese reloj en tu mano acaba de ser subastado, edición limitada mundial, simboliza el amor único en el mundo. Ya habíamos escuchado que un rico misterioso lo había comprado con una gran suma, no esperábamos que fuera la señora Tang. Después de tantos años, la señora Tang aún no puede olvidarte. Recuerdo cuando estudiábamos, te acompañaba a la escuela todos los días, esas gelatinas y chocolates en tu escritorio, todos fueron puestos secretamente por la señora Tang. ¿Recuerdas esa vez que pelearon y no le hablaste por varios días? Para apaciguarte, buscó consejo de incontables personas, una vez incluso vino a verme. No sabes cómo estaba entonces, sus ojos estaban llenos de venas rojas, unos días sin que le hablaras casi la mataron. Daniel, probablemente no hay nadie en este mundo que te ame más que la señora Tang. Cuando supo que te habías casado con alguien más, se deprimió terriblemente. Después, cuando supo que no eras feliz en el extranjero, volaba cada semana para verte en secreto, comprarte regalos, hacerte feliz. Ahora tú también te divorciaste, veo que ella no está tan enamorada de ese Sebastián Chen. Simplemente dense una oportunidad. Sí, dense una oportunidad. En medio de los vítores, yo estaba parado en la esquina, observando silenciosamente esta escena, escuchando a otros vitorear y contar cuánto había amado mi esposa a alguien más. Sebastián, una voz de repente sonó detrás de mí, trayéndome de vuelta a la realidad. Me volteé para ver quién era, inicialmente quise decir mamá, pero repentinamente recordé algo y cambié mi saludo a un respetuoso señora Tang. Al escuchar este título, Teresa suspiró, pero no dijo nada, solo me entregó todos los documentos necesarios para ir al extranjero. Sebastián, todo lo que necesitas para ir al extranjero está arreglado. Como las clases empiezan temprano allá, también te compré el boleto de avión, sale en 3 horas. ¿Hay algo más que necesites que haga? Miré los documentos en mis manos, sintiéndome enormemente aliviado. Pensando en la libertad que tanto había extrañado y la nueva vida que estaba por venir, mis manos temblaron involuntariamente. Respiré profundo, reprimí esta emoción, puse los documentos en mi bolsa, negué con la cabeza, muchas gracias, señora Tang, ya estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Después de una pausa, como si recordara algo, dije suavemente, solo tengo una pequeña petición. Si en el futuro Valeria se entera de todo y pregunta por mi paradero, por favor diga que no lo sabe. Valeria y yo es mejor que nunca nos volvamos a ver en esta vida. Al escuchar esto, Teresa me miró con sorpresa,
¿no le dijiste que te ibas? ¿Qué le diría? ¿Que cuando me acerqué a ella años atrás fue intencional? ¿O que estos 5 años que la traté tan bien no fue por amor, sino solo para repagar una deuda, solo siguiendo las instrucciones de Teresa, queriendo que olvidara a Daniel y saliera de esa relación fallida? ¿O que me voy a divorciar de ella, iré al extranjero y nunca regresaré? ¿De qué serviría decírselo? Su amor verdadero ya regresó, incluso si me voy, probablemente no le importe. Sonreí, no hay necesidad. Solo quiero irme rápidamente, no quiero crear más problemas. Irse. Una voz femenina sonó repentinamente detrás de nosotros. Me volteé y me topé con los profundos ojos de Valeria, mi corazón se estremeció. Abrí la boca, queriendo explicar algo, pero no estaba seguro de si había escuchado y cuánto había escuchado. Afortunadamente, Teresa rápidamente me dio, no es nada, ¿cómo llegaste aquí? Valeria tampoco preguntó mucho, solo echó un vistazo al pastel en el escenario. Mamá, debería subir a cortar el pastel. Teresa se frotó la cabeza y se negó, no me siento bien. Ustedes suban a cortar el pastel. Después de decir eso, sin mirar más a ellos, pidió a los sirvientes que la ayudaran a subir las escaleras. Después de ver a Teresa subir, Valeria me extendió la mano, vamos, subamos a cortar el pastel. Pero negué con la cabeza, levanté mi mano herida, no puedo, aún no estoy curado. Ve a buscar a Daniel. Un destello de sorpresa pasó por los ojos de la mujer, como si no entendiera por qué decía eso, sintiendo que algo había escapado de su control. ¿Por qué debería ir a buscarlo? Esta vez fue ella quien estaba confundida. ¿Por qué no? ¿No era ella quien siempre me abandonaba para buscar a Daniel? Durante estos 5 años, había viajado al extranjero incontables veces por Daniel. Ahora que yo le daba la oportunidad voluntariamente, ella tenía esa expresión incrédula. ¿Qué estaba pasando? Sonreí ligeramente, porque ustedes tienen una buena relación. Es solo cortar un pastel, no es gran cosa. Viendo mi sonrisa, realmente no parecía enojado, aunque aún se sintió extraña, no dijo más, fue directamente hacia Daniel, se inclinó y le susurró algo al oído. Daniel se sonrojó, pero aún asintió, tomó su brazo y subieron al escenario, cortaron el pastel tomados de la mano. Con la melodiosa música de piano, la forma en que se abrazaron íntimamente no parecía que estuvieran cortando un pastel de cumpleaños, sino más bien un pastel de bodas. A la mitad de la fiesta, algunos mayores se fueron temprano por razones de salud, quedando solo los jóvenes. Estos jóvenes habían crecido con Valeria desde pequeños, conocían perfectamente la situación entre ella y Daniel. Al verlos así, estallaron en aplausos, incluso algunos bromistas aplaudieron y gritaron, bésense. Bésense. Esto hizo que Daniel se pusiera aún más rojo, las orejas de Valeria también se enrojecieron ligeramente. Ella no besó a Daniel, pero tampoco detuvo a la gente que los animaba. No me importaba. Saqué mi teléfono y calculé silenciosamente la hora de mi partida. Si el vuelo salía en 3 horas, entonces tenía que irme ahora. Pero mi silencio se interpretó por todos como tristeza. Pronto un grupo de señoritas y jóvenes adinerados liderados por Camila se acercaron riéndose burlonamente. Cuando levanté la cabeza, ya estaba rodeado por una multitud. Camila me miró con una sonrisa radiante. Sebastián, ¿de qué sirve que hayas estado casado con mi hermana tantos años? Aún solo puedes estar aquí solo, viendo a mi hermana y al hermano Daniel siendo cariñosos. Ya te dijimos desde hace tiempo que a mi hermana le gusta Daniel. Estar contigo solo fue para sanarse emocionalmente. Los sensatos ya se habrían ido hace tiempo. ¿Cómo puedes seguir aferrándote a mi hermana descaradamente? Tenía prisa por regresar a empacar, no quería lidiar con esta gente, me di la vuelta para irme, pero este grupo se volvió aún más descarado. ¿Un patito feo quiere convertirse en cisne? ¿Qué estás soñando? Si no fuera porque Daniel se fue al extranjero, ¿crees que alguien como tú podría ocupar la posición de yerno de la familia Tang? ¿No sabes qué tipo de persona eres? Te aconsejo que si tienes algo de dignidad, te largues de la familia Tang. Mientras hablaban, me empujaron. ¿Te volviste mudo? Te estamos hablando, no escuchaste. Al ver que permanecía en silencio, uno de ellos con mal genio finalmente perdió la paciencia y me empujó fuertemente hacia atrás. ¡Van! Con un fuerte estruendo, caí pesadamente contra la torre de copas de champán detrás de mí. Los vasos se hicieron pedazos, el champán blanco se mezcló con la sangre roja, creando una escena alarmante. Inmediatamente todas las miradas se dirigieron hacia mí. Valeria en el escenario vio esta escena, sus pupilas se contrajeron, rápidamente soltó la mano de Daniel y caminó rápidamente hacia mí. Viendo mi cuerpo ensangrentado en el suelo, sus ojos se llenaron de furia. Rápidamente se arrodilló para ayudarme a levantarme, mientras pedía que llamaran a su médico privado, levantó la cabeza y miró fríamente a la gente alrededor.
¿Quién hizo esto? Todos se quedaron mudos de miedo. Su expresión era extremadamente sombría. Iba a hablar cuando un guardaespaldas corrió hacia ella. Señora Tang, el señor Son dice que le duele mucho el estómago, vaya a verlo rápidamente. Valeria no me soltó, solo frunció ligeramente el ceño. ¿Es grave? El guardaespaldas se veía ansioso. El señor Son se está retorciendo de dolor. Esta vez fue Valeria quien vaciló. Me miró con una pizca de duda en su rostro. Sebastián, entendí lo que iba a decir, y dije calmadamente, lo sé. Él ha sido mimado desde pequeño, cualquier pequeña herida lo hace sufrir todo el día, y tú estás acostumbrada a cuidarlo. No esperaba que completara sus palabras. Sus labios se movieron ligeramente, pero no pudo decir una palabra. Pero ya me las arreglé para ponerme en pie tambaleándome, continué, no importa, ve a acompañarlo. Que el doctor también vaya a verlo primero, yo me las arreglaré solo. Por alguna razón, viendo mi actitud tan indiferente, se sintió inexplicablemente ansiosa. Aunque antes yo también había sido tan tolerante, hoy estaba tan gravemente herido, pero era demasiado tolerante, tan tolerante que sus ojos ya no mostraban ni rastro de él. Esto no era como el yo de antes. Mis ojos solían estar llenos de él. ¿Desde cuándo me había vuelto así? Valeria iba a continuar hablando, pero de repente se escucharon los gritos de dolor de Daniel a lo lejos. Finalmente ya no vaciló, solo me miró con culpa. Sebastián, vendré a verte después, te compensaré. Después de decir eso, sin más dudas, me abandonó y salió corriendo. Viendo cómo corría afuera apoyando ansiosamente a Daniel mientras le gritaba, una sonrisa irónica se dibujó en las comisuras de mi boca. Pero esta expresión, a los ojos de Camila y los demás, se interpretó como la tristeza de ser abandonado. Pensé que esto haría que mi hermana sintiera algo de lástima por ti, pero aún te abandonó. Sebastián, si tuvieras algo de autoconocimiento, te irías de la familia Tang por tu cuenta. No presté atención a esta gente, pedí prestada una habitación vacía a los sirvientes, me apliqué medicina yo mismo, me cambié de ropa y me fui cojeando. Regresando a la villa, subí directamente a empacar mi equipaje. Después de bajar con el equipaje, puse el acuerdo de divorcio firmado por ambos sobre la mesa. Justo cuando abrí la puerta para irme, me encontré cara a cara con alguien que estaba entrando. Al verme, Camila inmediatamente comenzó a quejarse. ¿Por qué andas corriendo por ahí? Mi hermana me mandó a traerte medicina. Realmente no sé qué está pensando, en lugar de quedarse cuidando al hermano Daniel, se preocupa por ti y me obligó a venir, me hiciste buscarte por mucho tiempo. No la necesito, mejor guárdala para Daniel, dije calmadamente, empujé la mano de Camila y me preparé para irme. Fue entonces cuando Camila vio la maleta en mi mano, su expresión cambió drásticamente, me agarró la mano. ¿Qué estás haciendo? La miré sin emoción. Llevo equipaje, ¿qué crees que voy a hacer? Es obvio, me voy. A tu hermana le gusta Daniel, tú también has estado pidiendo que Daniel sea tu cuñado. Ahora me divorcio voluntariamente, me retiro para hacerle espacio. Al escuchar estas palabras, Camila abrió los ojos como platos, toda su persona pareció aturdida, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Después de todo el círculo sabía cuánto amaba yo a Valeria antes, ¿cómo podía irme así como así? Parecía haber entendido algo. Incluso su voz tembló un poco. Sebastián, deja de fingir. Amas tanto a mi hermana, al principio insististe descaradamente en casarte con mi hermana, ¿cómo podrías proponer el divorcio ahora? Ya entiendo, estás jugando al difícil de conseguir, ¿verdad? Te digo que este truco no funcionará con mi hermana. Mantuve mi expresión calmada, si es real o no, el acuerdo de divorcio está sobre la mesa, puedes ir a verificar su autenticidad. Camila, has estado agarrando mi mano, ¿no será que no quieres que me vaya? Al escuchar esto, Camila explotó instantáneamente, soltó mi mano rápidamente. ¿Cómo es posible? No puedo esperar a que te vayas inmediatamente. Cuando te vayas, inmediatamente prenderé fuegos artificiales para celebrar. Si mi hermana supiera que te vas voluntariamente, no sé qué tan feliz estaría. Por alguna razón, esa última frase la dijo sin mucha convicción, pero ya no la miré más. Le dije, entonces felicidades, todos lograron lo que querían y salí por la puerta. Viendo mi figura alejándose sin nostalgia, Camila sintió por primera vez que algo había perdido completamente el control, su corazón se sintió inexplicablemente ansioso y gritó para detenerme, Sebastián,
¿A dónde vas exactamente? ¿No vas a decirle nada a mi hermana? Mis movimientos con la maleta se detuvieron ligeramente. Me volteé para mirar a Camila, y también hacia la villa detrás de ella. Para repagar la deuda, fingí amar a Valeria por 5 años, me convertí en el hombre que, según ellos, se aferraba descaradamente a Valeria. Para repagar la deuda, abandoné mis sueños, renuncié a mi futuro, y me descarté a mí mismo. Durante 5 años, traté de ser un buen esposo, pero no recibí ni una pizca de respeto, ni un poco de mi propio ser. Esta vida tan opresiva la viví durante 5 años completos. Finalmente repagué mi deuda, finalmente llegó mi libertad. Sonreí por primera vez, tan sinceramente, tan libremente. Voy a vivir una vida que me pertenezca solo a mí. De ahora en adelante, todo lo que hay aquí no tiene nada que ver conmigo. Nunca más veré a la familia Tang, nunca más veré a Valeria. Saludé con liberación, caminé hacia la luz de la luna, desaparecí en la vasta noche con mi maleta. 3 días después, Valeria finalmente tuvo tiempo de regresar a casa por ropa limpia. Tan pronto entró, gritó mi nombre por hábito, pero después de gritar varias veces, solo vinieron algunos sirvientes. ¿Dónde está el señor? Viendo a los sirvientes torpemente cambiarle los zapatos y tomar su abrigo, frunció el ceño. Los sirvientes tartamudearon por un largo rato antes de decir, el señor no está en casa. Se puso las pantuflas y entró. Otra vez no está en casa. La última vez, después de acompañar al herido Daniel al hospital, yo también había estado así, desapareciendo silenciosamente por varios días para pintar paisajes. Esta vez, él también había ido al hospital primero con Daniel, y antes de irse, ella incluso me había dicho generosamente que podía ir al hospital. Ahora otra vez estaba haciendo berrinche y fugándose de casa. La irritación en su corazón gradualmente se convirtió en una ira indescriptible. Valeria apenas llegó al sofá cuando vio los documentos sobre la mesa. Normalmente ni los miraría, pero hoy, como poseída, tomó los documentos de la mesa. Las 5 grandes palabras acuerdo de divorcio entraron así en sus ojos, y en la parte inferior donde debía firmar la mujer, su nombre aparecía claramente. En un instante, su expresión se volvió extremadamente fría. La luz en sus ojos también desapareció, quedando solo una frialdad infinita y profunda. Extendió la mano para tocar su firma, descubrió que no era impresa, tampoco imitada, sino realmente escrita por ella misma, pero en su memoria, no recordaba haber firmado ningún acuerdo de divorcio. De repente, sus ojos se entrecerraron ligeramente, recordó de repente esa mañana cuando desayunamos comida occidental, él parecía haberme pasado algo para que firmara. Solo que en ese momento estaba ocupada chateando con Daniel, así que no presté atención. Ahora pensándolo bien, eso era el acuerdo de divorcio. El documento en sus manos se arrugó por la fuerza con que lo apretó, luego lo desgarró en pedazos que se esparcieron por todas partes. ¿Divorciarse de mí? Eso es sin duda la broma más grande del mundo. Él me amaba tanto, tanto que podía saltar al mar por mí. Yo lo había abandonado tantas veces y nunca lo vi enojado. Debe ser que últimamente he estado ocupada cuidando a Daniel, haciéndolo sentir un poco celoso. Después de 5 años, también puede sentir celos. De todos modos, él regresará por sí mismo. Si aún no regresa, él regresará. Valeria estaba tan segura de esto, porque en este mundo, aparte de mí, no había nadie más que la amara como si fuera su vida. En los días siguientes, los sirvientes de la villa tácitamente no volvieron a mencionarme, hasta este día cuando Valeria trajo a Daniel del hospital. Viendo el congé de sabor mediocre frente a ella, Camila arrojó la cuchara y gritó, ¿quién hizo este congé? ¿Dónde está Sebastián? Que nos haga otro tazón. El sirviente a un lado dudó antes de hablar, señorita, el señor no ha regresado en varios días. Camila inmediatamente abrió los ojos como platos, ¿no ha regresado? Siempre había pensado que cuando dije lo del divorcio era solo una broma, después de todo, la familia Tang era la única familia adinerada a la que podría acceder en mi vida. Cualquier persona se aferraría desesperadamente a ella. Recordando el acuerdo de divorcio que vio sobre la mesa ese día, levantó la cabeza para mirar a Valeria del otro lado. Según los sirvientes, Valeria también había visto ese acuerdo de divorcio cuando regresó, pero no se lo tomó en serio, directamente desgarró el documento y lo tiró a la basura. Se mordió el labio, miró a Daniel a un lado, quien estaba bebiendo congé tranquilamente, como si no hubiera escuchado nada de lo que estaban diciendo. Su hermana había esperado a Daniel por tantos años, ahora Daniel también mostraba signos de reciprocidad, yo también me había divorciado y retirado, en teoría su hermana debería estar feliz. Camila se volvió para mirar a Valeria, quien tenía el ceño fruncido,
aparentemente descontenta porque yo no había regresado por tanto tiempo. Pensando en mí, su corazón se llenó de más resentimiento. Se fue y ya, pero aún perturba la paz mental de mi hermana. Después de la comida, Daniel fue ayudado por los sirvientes para subir a descansar. Camila miró a Valeria que aún estaba sentada en su lugar, pensó un momento y habló. ¿Cuándo le vas a dar un estatus oficial a Daniel? He estado esperando que se convierta en mi cuñado por muchos años. Valeria levantó la cabeza bruscamente para mirarla. ¿Qué dijiste, Camila? Que desde pequeña tenía un poco de miedo a esta hermana, se encogió hacia atrás, pero aún insistió obstinadamente. Sebastián ya se divorció de ti, y tú no lo amas, ¿por qué no estar con Daniel? ¿Cómo sabes que me divorcié de él? Tragó saliva. ¿No me mandaste la vez pasada a llevarle medicina? Justo vi el acuerdo de divorcio. Solo que en ese momento pensé que solo estabas hablando por hablar. Al ver que no has regresado por tanto tiempo, no tuve más remedio que creer que realmente quieres divorciarte. Después de escuchar sus palabras, la expresión de Valeria se volvió aún más sombría. Sin necesidad de pensar mucho, sabía que el acuerdo de divorcio que dejé no era un berrinche, sino que realmente quería divorciarme de ella. La taza de café en su mano se puso bruscamente sobre la mesa. Me ama tanto, pero aún así se divorcia de mí. Todos estos años lo he consentido demasiado. Además, si se divorcia de mí, ¿a dónde puede ir? Llamen al señor, díganle que deje de hacer berrinches y regrese rápidamente. El sirviente abrió la boca, con expresión de dificultad. Antes tratamos de llamar al señor, pero no se pudo contactar. Valeria sacó su teléfono, abrió la lista de contactos, la revisó de arriba a abajo, solo para descubrir que ni siquiera tenía guardado mi número. La última vez fue su asistente quien me llamó. Después de obtener mi número de los sirvientes, marcó desde su teléfono, pero del otro lado solo llegó una voz mecánica femenina. El número que ha marcado no existe. Él realmente había cancelado su número. La mujer miró la pantalla negra, la sombra en sus ojos se intensificó gradualmente. Se levantó bruscamente y salió caminando, asustando tanto a Camila que gritó detrás de ella sin lograr detenerla. No fue hasta que se subió al auto y mientras esperaba el semáforo en rojo que Valeria se calmó. ¿Dónde iba a buscarme? Yo no tenía padres desde pequeño. Cuando fui patrocinado por la familia Tang, vivía en el orfanato. Con el sonido del claxon del auto detrás, dio la vuelta hacia el orfanato. Al ver a la mujer frente a ella, la directora se puso fría por primera vez. Primero pidió a otros maestros que se llevaran a los niños, luego se sentó en la silla. Señora Tang, siéntese. ¿Qué necesita? Valeria tampoco quería discutir sobre la actitud distante de la otra persona, quería preguntarle a la directora si sabía a dónde había ido exactamente Sebastián. Inicialmente quería decir que la casa se había vuelto un caos estos días sin él, pero pensando en la identidad de la persona frente a ella, finalmente se tragó las palabras que no había terminado de decir. Un destello de ironía pasó por los ojos de la directora. ¿Así es como Valeria se refería a Sebastián después de 5 años de matrimonio? La directora sintió una pizca de dolor en su corazón, pero luego se convirtió en alivio, aliviada de que Sebastián hubiera pagado su deuda temprano y se hubiera divorciado de ella. De lo contrario, una mujer así realmente no valía la pena para acompañar toda la vida. La directora ni siquiera miró a Valeria, comenzó a manejar sus propios asuntos. Estuviste casada con Sebastián por 5 años y no sabes a dónde fue, ¿cómo podría saberlo yo? Señora Tang, es mejor que se retire. Después de regresar sin lograr nada, Valeria golpeó el volante con el puño. Siempre había pensado que el acuerdo de divorcio que dejé era solo para hacer berrinche con ella, pero ahora yo había cancelado mi número de teléfono y nadie sabía a dónde había ido. Tuvo que admitir que realmente quería divorciarme de ella, pero su corazón estaba lleno de renuencia. Claramente yo la había amado tanto antes, ¿por qué elegir dejarla tan decisivamente? Justo entonces, el teléfono a un lado sonó. Después de contestar, la voz débil de Teresa llegó del otro lado. Valeria, regresa, mamá tiene algo que decirte. Teresa miró a la persona frente a ella y suspiró. Ahora que te divorciaste de Sebastián, y Daniel también se divorció y regresó al país, tú y Daniel. Valeria rápidamente interrumpió las palabras de Teresa. No acepté divorciarme de Sebastián. Teresa abrió los ojos con sorpresa, sacó un certificado de divorcio del cajón. ¿Pero ya tienen el certificado de divorcio? ¿Sebastián no te dijo? Viendo el destello de confusión en sus ojos, Teresa se sintió aún más sorprendida. En ese momento pensó que yo simplemente no le había dicho a su hija sobre ir al extranjero, no esperaba que ni siquiera le hubiera dicho sobre el divorcio. Entonces, ¿cómo habían firmado el acuerdo de divorcio?
Valeria miró el certificado de divorcio frente a ella, sus ojos se oscurecieron, el fuego ardiente en su pecho se extendió hasta sus ojos. Ella solo pensaba que yo había firmado un acuerdo de divorcio con ella, no esperaba que incluso hubiera obtenido el certificado de divorcio. Si recordaba correctamente, obtener el certificado de divorcio requería un periodo de reflexión de un mes, lo que significaba que hace más de un mes, yo ya me estaba preparando para divorciarme de ella. Viendo la mirada confundida de Teresa, ella dijo unas pocas palabras casualmente, luego preguntó por qué Teresa quería emparejarla con Daniel. Teresa sonrió. Al principio estabas dispuesta a morir por Daniel, ahora Daniel regresó al país, Sebastián también se divorció de ti, por eso pensé. Antes todos decían que él y Daniel no eran compatibles, ahora que ambos están divorciados, todos empiezan a decir que son muy compatibles. Una sensación incómoda se extendió desde su corazón, pero no acepté divorciarme de Sebastián. Por alguna razón, al escuchar las palabras sobre divorciarse de mí, se sintió repentinamente ansiosa. Durante estos 5 años de matrimonio, se había acostumbrado a mi cuidado. Si se divorciaba de mí, no podía imaginar qué tan mal sería su vida. Además, yo la amaba como a mi vida, mi divorcio definitivamente era solo hacer berrinche. En cuanto a Daniel, ciertamente le gustaba, después de todo era su amor juvenil, había pensado en él por tantos años, pero pedirle que me abandonara, parecía que no podía hacerlo. Viendo el conflicto en los ojos de Valeria, Teresa sacó otro documento del cajón. Cuando Valeria vio las 4 grandes palabras contrato de gratitud en el documento y mi firma en la parte inferior, inmediatamente abrió los ojos como platos. Mamá, ¿qué significa esto? Después de todo era su propia hija, Teresa no quería ocultárselo. Cuando Daniel se casó y se fue al extranjero, tú, siendo una hija favorita del cielo, te volviste tan decadente, por eso pensé en encontrar a alguien que te ayudara a salir de eso, y yo justamente vine a agradecer. Así que discutimos un poco y rápidamente llegamos a un acuerdo. Mientras yo acompañara a Valeria por 5 años y la ayudara a salir de esa relación, la gratitud de Sebastián se consideraría terminada. Honestamente, Sebastián lo hizo muy bien estos 5 años, pero también se recordaba constantemente a sí mismo, por eso siempre me llamaba señora Tang. Teresa inicialmente pensó que si Daniel nunca regresaba en su vida, trataría a Sebastián como su verdadero yerno. Quien sabía que justo cuando el contrato de 5 años terminaba, Daniel regresó al país, y su hija también tuvo un accidente de auto por tratar de ver a Daniel. Teresa aún estaba dudando cómo abordar el tema cuando yo la busqué primero, proponiendo el divorcio y la retirada. Después de todo lo que dijo Teresa, Valeria no podía escuchar nada más. Sus manos apretaron fuertemente este contrato de gratitud, temblando sin parar, su mente en blanco. ¿Qué había escuchado? ¿Entonces toda la bondad que me mostró durante estos 5 años fue solo por gratitud? ¿Entonces nunca me había amado? ¿Entonces cuando Daniel regresó al país, tenía tanta prisa por divorciarse de mí? Pero el amor en sus ojos hacia mí en el pasado no podía ser falso. Si realmente no me amaba, ¿cómo podría haber saltado al mar por mí? ¿Cómo podría haberme tratado bien por 5 años? Con expresión compleja, miró el contrato frente a ella. En el acuerdo se listaba claramente todo lo que tenía que hacer por ella durante estos 5 años. Mientras más leía hacia abajo, más sombría se volvía su expresión. Desde cosas grandes como ser responsable de su vida, hasta pequeñas como hacer personalmente todas las tareas domésticas. Cada pizca de bondad que le mostré fue completamente por el acuerdo, sin ningún sentimiento personal. La última pizca de fantasía en el fondo del corazón de Valeria también fue aniquilada por las densas condiciones del acuerdo. Emociones furiosas se desbordaron como una inundación hacia sus ojos, casi destruyéndola. Con un sonido desgarrador, el acuerdo se convirtió en polvo en sus manos. A los ojos de Teresa, su hija siempre había sido calmada y controlada, solo había perdido el control cuando Daniel se casó y se fue al extranjero. Esta era la segunda vez que se enfurecía tanto por otra persona. Teresa quería decir algo, pero al final se lo tragó. Valeria respiró profundamente varias veces, se forzó a calmarse. Ya que yo había firmado este acuerdo con su madre, entonces Teresa definitivamente sabía sobre mi partida. Levantó la mirada hacia su madre frente a ella, con una pizca de esperanza en sus ojos. Debes saber a dónde fue Sebastián, ¿verdad? Teresa la miró por mucho tiempo. Debería saberlo, después de todo, los boletos de avión para mi viaje al extranjero fueron todos manejados por ella. Pero yo había pedido a Teresa que no revelara mi paradero, así que miró a su hija con dificultad. Lo siento, no puedo decirte. Teresa sonrió amargamente. Además, incluso si te lo dijera, no serviría de nada. Sebastián probablemente anticipó que llegaría este día, tal vez adivinó que tú,
siendo la madre de Valeria, definitivamente se lo dirías, así que ni siquiera fue al país que le arreglé para estudiar. Los ojos de Valeria inmediatamente se llenaron de decepción. Nunca supo que me iría tan decisivamente, tal como había irrumpido repentinamente en su mundo en primer lugar. Pero Teresa, aparte de una pizca de lástima, no mostró otras emociones, solo preguntó tentativamente, «¿Entonces tú y Daniel?» Un timbre estridente sonó repentinamente. En el momento que contestó, la voz ansiosa de Camila llegó del otro lado, «Hermana, regresa rápido, algo le pasó al hermano Daniel». Cuando Valeria regresó a casa, vio a varios extranjeros parados fuera de la villa. La mujer líder, con expresión fría y distante, miraba fríamente a Daniel que estaba llorando con las manos cubriendo su rostro. Valeria inmediatamente la reconoció, era la ex esposa de Daniel. Se acercó rápidamente. Camila, con ojos agudos, la vio y le hizo señas, «Hermana, ven rápido». Al escuchar el sonido, todos la miraron, especialmente la ex esposa de Daniel, que la examinó de arriba a abajo. La presión en sus ojos hizo que el corazón de Valeria temblara inexplicablemente. Valeria caminó hacia Daniel y miró a la persona frente a ella, «Señora Yang, que la trae a la casa de los Tang». Isabella Yang la miró y se rió fríamente, «¿Qué vengo a hacer? ¿No es la señora Tang quien mejor lo sabe? Cuando Daniel y yo estábamos casados, tú constantemente lo acosabas. Hablando de eso, nuestro divorcio no hubiera sido posible sin tu ayuda». Valeria quedó perpleja. Entonces durante esos 5 años, ¿había estado viajando al extranjero una vez por semana para ver secretamente a Daniel? Pero siempre había disimulado bien, los regalos que llevaba también eran comunes. Isabella Yang miró a Valeria como si fuera una tonta. Aunque ella y Daniel tuvieron un matrimonio relámpago, al principio realmente amaba a Daniel con sinceridad. Hasta que él tomó completamente control de la empresa familiar y se ocupó con limpiar la familia, entonces la descuidó. Viendo las publicaciones que él hacía en redes sociales, ella quería explicarle, pero fue interrumpida por innumerables llamadas telefónicas. Fue durante este periodo que aparecieron misteriosamente muchos pequeños regalos alrededor de Daniel que no se podían ver en Estados Unidos. Ella revisó las cámaras de seguridad y descubrió que era Valeria quien secretamente dejaba estos regalos en la puerta de su casa. Una ira desconocida se encendió en su pecho. Tiró todos estos regalos frente a Daniel y tuvo innumerables peleas con él. Finalmente, Daniel se divorció secretamente y regresó al país sin que ella lo supiera. Isabella Yang miró a la persona frente a ella, la señora Tang realmente tiene buenos modales. Teniendo su propio esposo, aún no puede olvidar al esposo de otra persona. ¡Qué desvergonzada! Una sola frase hizo que el rostro de Valeria se pusiera pálido, «Ya me divorcié». Daniel detrás de ella levantó la cabeza bruscamente para mirarla, con sorpresa en sus ojos. Desde pequeño, él sabía claramente que Valeria le gustaba, pero él solo la consideraba una hermana. La noche que supo por amigos que ella se le iba a confesar, él justo se preparaba para llevar a su novia a conocer a sus padres. Para evitar la incomodidad, se casó con Isabella Yang y se fue al extranjero. Tal vez el matrimonio fue demasiado apresurado. Isabella Yang realmente lo amaba al principio, pero después el negocio se volvió gradualmente ocupado, más las provocaciones sutiles de esos hombres afuera y sus explicaciones tardías. El matrimonio de los dos gradualmente desarrolló grietas. Las publicaciones que él hacía en redes sociales también fueron vistas por Valeria, por eso aparecieron esos regalos fuera de casa. Él sabía que Valeria también estaba casada, y sabía claramente que estas acciones traerían muchos problemas a ambas parejas casadas, por eso quería deshacerse silenciosamente de todos estos regalos. Pero el día que los tiró, Isabella Yang lo vio, todas las contradicciones acumuladas explotaron en ese momento. Después él se divorció secretamente y regresó al país. Sus padres estaban lejos en el extranjero y no podían cuidarlo. Justo cuando pensaba quedarse en el hotel de su propia familia, Valeria de alguna manera se enteró de su divorcio y vino a buscarlo. Él era naturalmente tímido. Lo más audaz que había hecho fue divorciarse secretamente de Isabella Yang. Enfrentando las insinuaciones de Valeria que siempre había gustado de él rechazó severamente, indicando que tenía un lugar donde quedarse. Pero ella actuó como si no hubiera escuchado, insistió en llevarlo de vuelta a la casa de los Tang. Cuando pensó que yo no quería que él se mudara, se sintió aliviado, pensando que podría irse con esta excusa. Quien sabía que yo realmente acepté. Después su casa se renovó. Él secretamente se mudó cuando ella no estaba en casa. Después de todo, habían sido amigos por muchos años, él tampoco quería arruinar su amistad. Pero cada vez que él rechazaba, en sus ojos se convertía en otro significado,
lo que indudablemente lo molestaba. Después de escuchar que me divorcié de ella y me fui, su corazón se llenó de culpa. No debería haber regresado al país. Isabella Yang ni siquiera miró a Valeria, directamente jaló a Daniel de detrás de ella. Daniel. Valeria instintivamente fue a pelear por él, pero fue bloqueada por los guardaespaldas que Isabella Yang había traído. Daniel, las cosas del pasado fueron mi culpa, te pido disculpas. Prometo que estas cosas no volverán a pasar en el futuro. ¿Quieres venir a casa conmigo ahora? En cuanto al acuerdo de divorcio, he solicitado retirarlo. Daniel estaba lleno de vacilación. Daniel, no le hagas caso. El pánico era visible en los ojos de Valeria. Ella sabía claramente el trauma emocional que Daniel había sufrido debido a Isabella Yang durante esos años. Si regresaba, ¿no estaría repitiendo los mismos errores? Camila a un lado también asintió continuamente. Sí, hermano Daniel, mi hermana es la mejor. Daniel miró su mano que Isabella Yang apretaba fuertemente, respiró profundo, levantó la cabeza para mirar a Valeria. Hermana Valeria, gracias por cuidarme durante este tiempo. Una sola frase destrozó completamente a Valeria frente a él. Daniel, sin embargo, su reacción comparada con la reacción de la gente alrededor de Valeria era completamente diferente. Una persona tan buena, Valeria no la apreció, tuvo que ir a molestar al esposo de otra persona, que desvergonzada. Mi amigo extendió exageradamente sus brazos, con indignación en su rostro. Si fuera yo, habría querido darle 2 bofetadas. Me reí suavemente. Desde el momento que salí del país, ya no me importan esos asuntos domésticos. Daniel se mordió el labio. Desde pequeño, mi carácter siempre ha sido débil y manipulable, no sé rechazar. Tú siempre me has estado ayudando, te lo agradezco mucho. Ahora tengo el coraje de rechazar abiertamente, pero porque tengo miedo, siempre lloro cuando rechazo, pero en tus ojos se convierte en otro significado. Por los malentendidos que causé, lo siento mucho. Sebastián es un buen hombre, también tengo que pedirle disculpas. Valeria, mejor no nos volvamos a ver. No sé cómo terminó este drama. La multitud se dispersó, la villa quedó solo con Valeria otra vez. Viendo a su hija volverse decadente otra vez, Teresa se sintió tanto enojada como con el corazón partido. Enojada porque ella siempre se volvía así por heridas emocionales, con el corazón partido porque su cuerpo iba a sufrir otra vez. Y esta vez ya no había alguien como Sebastián para sacarla de esto. Los golpes consecutivos hicieron que Valeria pareciera una persona diferente. Estos chismes también fueron difundidos por internautas al otro lado del océano. En Italia, cuando salí del estudio, un amigo que estaba conmigo me estaba mostrando chismes sobre Valeria en su teléfono. Sebastián, mira esto. Mientras cargaba mi pintura, eché un vistazo a la pantalla, luego dije oh. Mi amigo me miró con perplejidad. ¿Solo esa reacción? Me encogí de hombros indefenso. Si no, ¿qué reacción esperabas? El círculo es pequeño, todos conocen mis asuntos. Después de todo, cuando Valeria tuvo el accidente de auto por amor y luego se casó con otra persona, causó gran revuelo, y las cosas que hice, ellos también saben algo. Tarde en la noche, cuando terminé mi última pintura, un timbre estridente rompió repentinamente el silencio. Era una llamada de otro compañero de clase que había regresado al país. Tan pronto contesté, llegó la voz emocionada de mi compañero. Sebastián, Sebastián, te digo, Valeria, se volvió loca, se volvió loca. Fruncí el ceño. Solo entonces supe que desde que me divorcié de Valeria y me fui al extranjero, más el hecho de que su amor verdadero regresó a Estados Unidos con su ex esposa, Valeria se volvió decadente, bebiendo todo el día en casa. Si fuera antes, ya le habría preparado sopa para la resaca. Ahora sin mi cuidado considerado, ella inexplicablemente recordó mi bondad. Más los comentarios de otros sobre su bondad, su deseo de encontrarme se volvió cada vez más fuerte. Lamentablemente, yo no había ido al país que Teresa arregló, ella ni siquiera sabía dónde estaba yo. Para encontrarme, incluso descuidó la empresa, e incluso se vengó de todas las personas que me habían lastimado en el pasado. Incluso Camila, que originalmente no me soportaba, fue enviada por la fuerza a Australia. Esta serie de acciones locas, ¿no estaba loca? Jugué con las rosas en el alféizar de la ventana, bajé los ojos. Desde el día que comencé a pagar la deuda, solo consideré a Valeria como una tarea, solo quería terminar de pagar la deuda pronto, irme pronto. El día que salí del país, inicialmente quise ir al país que Teresa arregló, pero después de pensarlo, después de aterrizar compré otro boleto a Italia. Desde entonces me dediqué completamente a mi propia carrera, no presté atención a los asuntos de Valeria en absoluto. Ahora escuchando sobre ella, solo pienso en una frase, el amor tardío no vale nada. Además, yo no la amo,
¿cómo podría importarme su arrepentimiento? Seguí cargando mi tablero de dibujo al estudio para pintar. Al salir vi a mi amigo parado en la puerta esperándome. Después de recibir el pan de sus manos, le entregué el regalo de cumpleaños que había preparado para ella. Los dos caminamos hacia el estudio riendo y charlando, pero nos dijeron que la clase en el estudio fue cancelada porque un famoso maestro de arte iba a dar una conferencia en la escuela. Los dos recogimos nuestros tableros de dibujo y fuimos hacia la escuela. El aula escalonada estaba llena de gente, mi amigo y yo nos las arreglamos para entrar y conseguimos 2 asientos en la parte de atrás. Con el sonido de la puerta, el aula rápidamente se calmó. Cuando vi a la persona que entró, el aula originalmente bulliciosa instantáneamente se quedó en silencio. No por otra razón sino porque el maestro que vino a dar la conferencia era demasiado guapo. En este círculo artístico, habían visto innumerables personas atractivas, pero nadie era más guapo que este hombre frente a ellos. Solo yo, después de ver claramente a esa persona, repentinamente contuve la respiración, porque reconocí a esta persona. Tanto tiempo sin verte, Sebastián. La persona frente a mí me miró con una sonrisa, haciendo que mis ojos se enrojecieran involuntariamente. Alejandro era mi amigo de la infancia que creció conmigo en el orfanato. Él y Sofía eran algunos años mayores que yo, así que ambos me protegían. Solo tuvimos destinos diferentes, él y Sofía fueron adoptados por familias amorosas una tras otra, mientras que yo me quedé en el orfanato hasta ser patrocinado por la familia Tang. Viendo mi figura delgada frente a él, los ojos de Alejandro se llenaron de dolor. Bajo su cuidado y el de Sofía, yo también había sido un niño feliz, pero después el destino jugó conmigo, ellos fueron adoptados uno tras otro. En ese momento todos éramos pequeños y no teníamos formas de contacto, así que los tres perdimos el contacto. Durante todos estos años él había estado buscando a los otros dos, finalmente solo encontró a Sofía, hasta que más tarde, vio una noticia sobre el matrimonio de Valeria en el sitio web oficial de la familia Tang. Así supo que me había casado con Valeria. Él también sabía las cosas que Valeria había hecho, y sentía aún más dolor por mí. Una persona originalmente vivaz y alegre había sido torturada por este matrimonio hasta quedar llena de cicatrices. Cuando supo que vine a Italia a estudiar, él y Sofía discutieron y se mudaron a Roma. Después de charlar por un rato, supe que él y Sofía se habían casado, y ambos se mudaron a Roma para verme más pronto. Esta vez ya no pude contenerme más, quería desahogar todas las injusticias de estos años. En la noche, después de la cena cuando conocí a Sofía, las lágrimas que acababa de secar volvieron a salir. Los tres charlamos por mucho tiempo más. Sofía puso los platos que le gustaban frente a mí, luego preguntó con preocupación, Sebastián, ¿qué planes tienes para el futuro? Terminé el último trozo de bistec en mi plato, negué con la cabeza, por ahora no tengo. Lo que pienso ahora es graduarme primero, luego hacer mi propia exposición, o encontrar un trabajo que me guste. En cuanto a regresar al país, mis ojos se llenaron de confusión por un momento. Definitivamente tengo que regresar a ver a la directora mamá. Después de todo, el día que me despedí de ella, secretamente puso dinero en mi bolsa. Pero regresar al país también significa encontrarme con Valeria. Pensando en las cosas locas que había hecho, mi ceño se frunció ligeramente. La pareja se miró, rápidamente cambiaron de tema. Comamos primero, pensemos en las cosas del futuro después. Te apoyaremos en todo. En un abrir y cerrar de ojos llegó otro otoño profundo, y llegué a mi ceremonia de graduación. Viendo la escena frente a mí, me sentí muy emocional. La ceremonia de graduación que se retrasó 5 años, finalmente la esperé. Sebastián, feliz graduación. Los amigos me dieron ramos de flores y me felicitaron. En la última cena con amigos también me relajé, bebí algunas copas. El licor amargo se deslizó por mi garganta, una acidez subió a mi corazón. Pensando que sería difícil que nos viéramos en el futuro, todos reímos y lloramos, alborotamos hasta altas horas de la noche. Una semana después, empaqué mi equipaje, me despedí de mis amigos e Italia, y regresé al país con Alejandro y Sofía. No era para residir permanentemente, solo temporalmente. Una razón era para ver a la directora mamá, la otra era por encargo de amigos, para organizar una exposición de arte conmigo. Viendo a la directora mamá que no había visto en 2 años, mis ojos se enrojecieron otra vez. La directora tocó mi mano, al escuchar que había completado mis estudios y realizado mi sueño, sus ojos se llenaron de alivio. Charlando, la directora de repente habló, por cierto, poco después de que te fueras al extranjero, Valeria vino al orfanato a buscarme, preguntando por tu paradero. Hacía mucho que no escuchaba el nombre de Valeria, por un momento me sentí un poco aturdido. La directora continuó a mi lado, pero viendo su actitud,
supe que no te trataba bien, así que no le dije nada. Después de la cena, regresé a la villa de los Liu. Como solo era un regreso temporal, Alejandro y Sofía me llevaron directamente a su casa. Al verme regresar, Sofía se acercó, me cuidó y me llevó al comedor para tomar sopa. Después de charlar sobre la exposición de la próxima semana por un rato, finalmente regresé a mi habitación a descansar. En el edificio Tang, Valeria miraba la foto sobre el escritorio, perdida en sus pensamientos. Había pasado mucho tiempo, 2 años completos, había movilizado toda la fuerza de la familia Tang pero no había encontrado mi paradero. Mirando a la persona joven en la foto, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Esta era nuestra foto de boda, también la única foto que tuvimos en 5 años. Las personas solo aprecian las cosas después de perderlas, ahora entendía esta frase. Cuando me fui, pensó que solo se había acostumbrado a mi cuidado, por eso se sintió tan incómoda con mi partida. Hasta que vio mi contrato de gratitud con Teresa y todo lo que pasó después, supo que su hábito hacia mí ya se había convertido en amor. Solo que antes, debido a la existencia de Daniel, había ignorado este amor. Ahora cuando quería admitir este amor, yo ya había salido de su mundo. La puerta de la oficina fue tocada desde afuera, luego el asistente entró. Mañana hay una exposición de nuevos artistas en el centro de la ciudad, la invitan a visitarla. Solo después del divorcio Valeria descubrió que no me conocía en absoluto. Cuando regresé de pintar paisajes, pensó que de repente me había interesado en la pintura. Después supo que había estado estudiando arte desde pequeño, si no hubiera sido por pagar la deuda, renunciando a estudiar en el extranjero, ya me habría convertido en una estrella en esta industria. Tal vez para entenderme, tal vez también para acercarse un poco más a mí, asistía a todas las exposiciones de arte que se realizaban en la ciudad. Del otro lado, mi compañero ya me había enviado la lista de medios y empresarios invitados a esta exposición, para que me preparara. Cuando vi el nombre de Valeria en la lista, me quedé aturdido por un momento. Mi compañero vio mi expresión y rápidamente dijo, si no quieres verla, puedes no salir para las entrevistas cuando llegue el momento. Sonreí y negué con la cabeza, está bien. Desde el primer día que regresé al país, sabía que nos encontraríamos algún día. Puedes evitar el primer día, pero no el 15º. Además, ¿qué tengo que temer? Ya pagué lo que le debía a su familia, ahora solo somos extraños. El día de la exposición, audiencias continuas siguieron las señales y entraron a la galería. Valeria también caminaba entre ellos. Durante estos años había visitado muchas exposiciones, tenía cierto entendimiento de estas pinturas en las paredes. Cada pintura era hermosa, hasta que apareció esta pintura. No había líneas innecesarias, solo paisajes montañosos. La placa al lado tenía el nombre de esta pintura, Libertad. Inexplicablemente pensó en mí. Durante los 5 años de matrimonio, siempre había girado alrededor de ella, esperando en casa 24 horas, perdiendo mi identidad, sin ninguna libertad. Lo que debería haber sido lo más común se había convertido en mi anhelo. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, una voz masculina familiar llegó a sus oídos. Siguió el sonido y de inmediato vio a la persona que había estado pensando día y noche. En un instante, su mundo de repente se volvió silencioso, su corazón y ojos solo tenían al hombre frente a ella. En este momento yo estaba presentando mi obra a la persona frente a mí. Sebastián. Fruncí ligeramente el ceño. Antes de que pudiera voltearme, alguien me abrazó. Un perfume dulce invadió mi nariz, Valeria me abrazó fuertemente, su cuerpo temblando sin parar. Sebastián, finalmente regresaste. Justo cuando iba a empujarla, una figura se adelantó y jaló a la mujer. Sebastián, ¿estás bien? Negué con la cabeza. Alejandro miró fríamente a la mujer frente a él. Valeria, ¿qué cara tienes para venir a ver a Sebastián? En cuanto la vio, Alejandro recordó las injusticias que sufrí durante esos 5 años, sintiéndose cada vez más furioso. Valeria abrió la boca para explicar, pero me acerqué para detenerla. Hermano, hablemos en otro lugar. No quería que mi exposición, preparada con tanto esfuerzo por mi amigo y yo, fuera arruinada por él. En el café del segundo piso, escuché a Alejandro parándose frente a Sofía y yo, cuestionando a Valeria. Sebastián ya se divorció de ti, ¿por qué aún vienes a molestarlo? Valeria miró mi rostro frío detrás de Alejandro, su corazón se sintió como si fuera apretado fuertemente por alguien, doliendo tanto que no podía respirar. Nunca había usado esta expresión conmigo antes. En el momento que me vio otra vez, tenía muchas cosas que quería preguntarme, pero al final solo pudo decir una frase: Sebastián, ¿por qué te divorciaste de mí? Sofía puso los ojos en blanco. ¿Qué tipo de pregunta estúpida es esa? La miré calmadamente. La deuda se pagó,
naturalmente tenía que irme. Desde el momento que firmé el acuerdo de divorcio, sabía que el asunto de mi gratitud también sería presentado ante ella. Entonces toda tu bondad hacia mí durante estos 5 años fue solo por gratitud. Valeria apretó fuertemente sus manos, hablando con voz temblorosa. Sí, aún mantuve mi calma, como si hubiera recordado algo. Continué, desde el momento que Teresa me hizo firmar el contrato de gratitud, nuestra relación fue solo eso, gratitud. También me lo recordaba constantemente, así que después de firmarlo, inmediatamente preparé un acuerdo de divorcio. Hablando de eso, Valeria fue la primera mujer con la que estuve. Antes de entrar a la sociedad, ya tenía que casarme, con pensamientos simples. Temía ser engañado por la ilusión de estos 5 años, así que preparé temprano un acuerdo de divorcio. Cada vez que sentía que podría enamorarme de ella, sacaría el acuerdo de divorcio para recordarme la relación y la brecha entre nosotros. ¿Intenté alguna vez enamorarme de Valeria? Tal vez sí, pero apenas comenzó mi despertar romántico, ella me abandonó una y otra vez por Daniel. Cualquier persona normal se cansaría, mucho más alguien como yo que solo estaba pagando una deuda. No odiarla ya era bastante bueno. 5 años es tanto tiempo largo como corto, largo hasta el punto de pensar que así sería toda mi vida, corto como un instante para liberarme completamente de ella al salir del país. Las palabras sin emociones pero realistas, una tras otra, hicieron que el rostro de Valeria se pusiera cada vez más pálido. Valeria, nunca, ya sea en el pasado, presente o futuro, nunca he amado ni amaré a ti. Entre nosotros solo hay gratitud. No me importaba en absoluto cuál fuera su reacción. Solo quería terminar rápidamente este asunto y luego ir a manejar los asuntos de la exposición. Valeria aún quería acercarse para detenerme, pero Alejandro siempre se interpuso frente a mí. Solo pudo ver mi figura desaparecer detrás de la puerta. Esta exposición no fue afectada por este pequeño incidente y finalmente se realizó exitosamente. Para celebrar conmigo, Alejandro y Sofía especialmente reservaron un restaurante que me gustaba. Pero antes de que llegara la comida, primero trajeron un ramo de rosas rojas vibrantes. ¿Quién es el señor Chen? Estas flores son de la señora Tang, especialmente para felicitar el éxito de la exposición. No las tomé en absoluto, solo pedí que las devolvieran. Por favor dígale a esa señora Tang que no me gustan las rosas rojas. Las rosas rojas son las favoritas de Daniel, yo solo me gustan las rosas silvestres con espinas. La atmósfera originalmente cálida se tensó de inmediato. El repartidor sostenía las rosas en sus manos, sin saber si avanzar o retroceder. Al ver que no hablé por mucho tiempo, finalmente se fue silenciosamente, pero esto no afectó a Valeria. Ella aún enviaba un ramo de rosas silvestres a mi estudio todos los días. Cada ramo era tirado a la basura antes de poder entrar. En otra exposición, Valeria específicamente me interceptó, queriendo preguntarme por qué no aceptaba sus flores. La miré por mucho tiempo, de repente sonreí con sarcasmo. Después de todo fuimos esposos por 5 años. Pero ella no me conoce en absoluto. Porque no me gustas, tampoco me gusta nada de lo que me envías. Valeria, ¿por qué no podemos separarnos en buenos términos? Me divorcié de ti, ¿no deberías ser la más feliz? Ella respiró profundo, sus ojos parecían tener estrellas rotas, su voz temblaba. No es así, Sebastián. Divorciarme de ti no me hizo feliz. Ya me había acostumbrado a tenerte en mi vida. Solo después de que te fueras descubrí que la persona que realmente me gusta eres tú. Daniel, lo que siento por él solo es la obstinación juvenil. Ahora él también se fue, ¿por qué no podemos volver al pasado? ¿El pasado? Mis ojos se nublaron por un momento. Cada día del pasado era una tortura para mí. No quiero volver al pasado en absoluto. Esquivé su mano moviéndome hacia un lado, mi voz también se enfrió. Valeria, escúchate a ti misma. Dijiste que solo te acostumbraste a mí, como a una empleada doméstica, solo que otras empleadas no arriesgaron sus vidas por ti como yo lo hice. ¿Realmente te das cuenta de que te gusto? Escucha lo que estás diciendo, ¿tú misma te crees? El rostro de Valeria también se puso pálido. Desde que entré a la familia Tang a los 18 años, nunca lo había visto en un momento tan sombrío. Valeria siempre había sido orgullosa y altanera, ahora su rostro se veía tan feo solo porque no seguí sus palabras como antes, sino que expuse directamente sus pensamientos más verdaderos. No la miré ni una vez más, me di la vuelta y me fui, pero justo al salir del estudio, recibí repentinamente una llamada de Teresa. Hablando de Teresa, solo sentía gratitud en mi corazón. Después de todo, Teresa me había dado la oportunidad de pagar mi deuda. En ese momento acababa de entrar a la universidad. Después de pagar la matrícula me quedaba muy poco dinero.
No quería deber favores a los Tang. Usar 5 años de gratitud para saldar de una vez el dinero que los Tang habían invertido en mí era sin duda el mejor método. Por razones tanto emocionales como lógicas, tenía que ir a ver a Teresa. Alejandro me miró con preocupación. Ya estás a mano con la familia Tang. No hay necesidad de ir otra vez. ¿Qué pasa si los Tang te causan problemas? Después de ser adoptado, los padres adoptivos de Alejandro también le mostraron muchos asuntos de familias adineradas y le enseñaron muchas cosas. Había más de una forma de pagar deudas. El método para ayudar a Valeria a salir del dolor emocional, pero Teresa específicamente quería que un joven abandonara su futuro y sus estudios para languidecer en el matrimonio por 5 años. Era realmente repugnante. Efectivamente, Alejandro tenía razón. Teresa charló conmigo por un rato, luego llevó el tema hacia Valeria, insinuando en todas sus palabras que le diera otra oportunidad a Valeria. Alejandro tenía razón. El trauma emocional de Valeria fue causado por ella misma y Daniel, pero específicamente querían que esta persona inocente me sacara de ahí, sin estudios, sin futuro, sin libertad, y aún tenían la audacia de llamarlo gratitud, hacerme sufrir 5 años de deterioro, y aún esperaban que fuera agradecido con la familia Tang. ¿Dónde en el mundo existe algo tan bueno? En realidad, al principio tampoco quería. Si hubiera podido terminar la universidad suavemente y estudiar en el extranjero, solo 1 o 2 años después de pagar mi deuda, también podría haber pagado completamente el patrocinio de la familia Tang con intereses incluidos. Solo que Teresa amaba demasiado a su propia hija, no podía soportar que Valeria sufriera un poco más, así que se apuró a arrastrarme hacia abajo. La vida de su propia hija no podía ser arruinada por algo tan pequeño, pero si mi vida se arruinaba o no, a nadie le importaba. Teresa miró al hombre guapo frente a ella, en su corazón solo había satisfacción y pesar. Satisfacción de que una persona así no estaría mal como yerno de la familia Tang. Pesar de que originalmente Valeria solo tenía ojos para Daniel, así que se perdió un yerno tan bueno. Pero ahora Valeria también había cortado lazos con Daniel. Si yo pudiera regresar para ser su yerno, no estaría mal. Después de escuchar las palabras de Teresa, no dije nada, solo puse la tarjeta bancaria que había preparado frente a ella. El dinero aquí es el doble de lo que la familia Tang me patrocinó originalmente. Si no hubiera habido esa gratitud, solo me habría tardado 2 años más en pagar completamente el patrocinio de la familia Tang con intereses incluidos. La familia Tang siempre ha sido caritativa, patrocinando a más personas que solo a mí. Cada vez el dinero simplemente se depositaba en sus cuentas bancarias a tiempo. Todos estos años la familia Tang nunca buscó a esas personas patrocinadas para que pagaran con gratitud. Tal vez fui demasiado ingenuo, justo me ofrecí en su puerta. Ahora también he reaccionado, solo que no tengo ganas de pensar demasiado al respecto. Después de decir esto, ya no miré la reacción de Teresa, tomé la tarjeta bancaria y salí. Teresa primero se quedó aturdida, luego surgió una ira inexplicable en su corazón, pero al pensar en los Liu detrás de mí, solo pudo tragarse esta ira. Justo al salir de la casa de los Tang, me topé cara a cara con Valeria que acababa de regresar. Sebastián, ¿cómo viniste aquí? Había una pizca de sorpresa y alegría en las palabras de la mujer. Me reí con desdén. La señora Tang quería que, como hace 7 años, abandonara mi futuro y carrera para continuar languideciendo y desperdiciando mi juventud a tu lado. Valeria inmediatamente se puso pálida, de repente recordó el acuerdo que había visto hace 2 años. En estos 5 años de gratitud, tenía que abandonar todo para acompañarla de todo corazón. Una persona normal se volvería loca después de 1 o 2 años, mucho más yo que tuve que soportar 5 años completos. Más la actitud que tuvo hacia mí durante esos 5 años, se podía imaginar cuán difíciles habían sido mis días. El dolor se extendió por todo su cuerpo, apretó las manos y murmuró, lo siento. Ya había perdido la paciencia de escucharla hablar. Ni siquiera la miré, directamente pasé junto a ella. Tal vez debido a mis palabras, durante los siguientes días Valeria no vino a buscarme, y yo también disfruté de la tranquilidad. Hasta este día en la fiesta de la familia Liu, como hermano de Alejandro, también fui invitado. En la fiesta, una voz estridente llegó desde atrás. ¿Cómo estás aquí? Me volteé y vi a Camila corriendo directamente hacia mí. Después de todo era hija de Teresa. Teresa tampoco podía soportar que sufriera en Australia, así que le rogó al padre de los Tang que la trajera de vuelta. Viendo frente a ella, el corazón de Camila se llenó de resentimiento. Todo es tu culpa, te divorcias y ya, pero también hiciste que mi hermana me enviara a Australia. 2 años completos, recién me trajo de vuelta papá. Detrás de mí estaba la torre de champán. Instintivamente quise esquivar, pero pisé mal el escalón. Sebastián,
Sofía rápidamente me agarró y me jaló hacia atrás. Camila no pudo frenar y se estrelló directamente contra la torre de champán. ¡Boom! Con un fuerte estruendo, todos los invitados miraron hacia aquí, viendo a Camila estrellarse en la torre de champán, vidrios rotos por todo el suelo, su cuerpo también lleno de cortes sangrantes. Camila. Al escuchar el sonido, Valeria corrió rápidamente, queriendo ayudarla a levantarse. Tan pronto la tocó, Camila rompió en llanto. Sofía a un lado me revisó de arriba abajo, después de confirmar que estaba bien se volteó para mirar a Camila en el suelo. ¡Qué buena educación tiene la familia Tang! De la nada se abalanza contra Sebastián. ¿Qué les hizo nuestro Sebastián? Si no recuerdo mal, hace 2 años también fue así. La señorita Tang y un grupo de personas empujaron a nuestro Sebastián contra la torre de copas de champán. Al escuchar esto, la mano extendida de Valeria se detuvo en el aire, mirando con expresión compleja a Sofía detrás de mí. Yo contemplé el desastre frente a mí, mi rostro lleno de sarcasmo. Ante las miradas y murmullos de los demás, el rostro de Camila se enrojeció aún más, sin importarle nada más me señaló, todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, ¿cómo habría terminado enviada a Australia? Originalmente, con su estatus familiar, podría haber vivido cómodamente en Australia, pero quien sabía que Valeria estaba decidida a darle una lección y hasta le cortó sus tarjetas. Cada mes solo podía subsistir con la pequeña ayuda de Teresa, viviendo días difíciles. ¿Culparme a mí? Dije fríamente. ¿Quién fue la que me despreciaba y se burlaba de mí inicialmente? ¿Y quién te envió a Australia? Ni siquiera tienes claro eso y aún me echas la culpa. Camila, ¿no se te quedó algo en Australia? Al escuchar mi indirecta de que no había traído el cerebro, Camila quiso levantarse para continuar haciendo escándalo. Basta. Valeria se volteó para mirar a Camila, con advertencia en su voz. ¿Australia? ¿Aún no has tenido suficiente allí? Hermana, en realidad me hablas así por él. ¿Qué tiene de bueno? Está flaco como un palo, no tiene físico, no tiene presencia, es un huérfano. Paf. De repente me adelanté y le di una bofetada a Camila. ¿Y qué si soy huérfano? Al menos soy mejor que alguien sin educación como tú. Me volteé hacia Valeria. Valeria, controla a tu gente. Valeria apretó los puños, con expresión severa le ordenó a su secretario Sonian, lleva a la señorita al hospital. Sonian no dudó, se acercó rápidamente, tapó la boca de Camila y se la llevó arrastrando. Sebastián. Valeria se veía llena de culpa. Lamento lo de hoy. Señora Tang, se está disculpando con la persona equivocada, dije con tono distante. Ella vio al mayordomo que había llegado apresuradamente para llamar a Alejandro. Hoy era la fiesta de la familia Liu. Alejandro ya había conocido el curso general de los eventos por boca del mayordomo en el camino. Se acercó sin siquiera mirar a Valeria, quien había venido a disculparse conmigo, solo preguntó con preocupación a su esposa e hijo, ¿no se lastimaron? Al ver que ambos negaron con la cabeza, Alejandro finalmente miró a Valeria. Mi asistente discutirá la compensación por el drama de hoy con la señora Tang. Luego pidió al mayordomo que nos llevara arriba a descansar. Esta fiesta no fue arruinada por el pequeño incidente. Hasta altas horas de la noche, Valeria finalmente terminó de discutir la compensación con el mayordomo de la familia Liu antes de regresar a casa Tang. Fue entonces cuando descubrió que la casa Tang estaba completamente iluminada. La empleada doméstica la vio llegar y se acercó ansiosamente. Señorita mayor, vaya a persuadir al señor y al joven maestro. La señorita, después de todo, aún es joven. Valeria escuchó mientras entraba por la puerta principal, y de inmediato vio a Camila arrodillada en el suelo, con varias marcas de bofetadas en la cara. En el sofá del otro lado, Teresa lloraba en silencio con la cabeza gacha. Ricardo Tang tenía un látigo en la mano, mirando furiosamente a Camila. Veo que estos años te han malcriado. ¿Sabes quién es Sebastián Chen? ¿Qué estatus tiene en la familia Liu? ¿Y te atreves a provocarlo? La industria de la familia Tang estaba principalmente en el extranjero, por lo que Ricardo también trabajaba frecuentemente en el extranjero. Los asuntos grandes y pequeños de la casa debían ser manejados por Teresa. Solo este año Ricardo había trasladado su centro de atención al país. Después de escuchar del mayordomo lo que habían hecho estos años, Ricardo se sentía mareado una y otra vez. Ya que no entiendes las reglas, entonces quédate en Australia. No regreses en toda tu vida. Papá. Camila, arrodillada en el suelo, gritó. Valeria también se acercó rápidamente para interceder por ella. Papá, mi hermana aún es joven. ¿Joven? Tiene más de 20 años y sigue sin usar el cerebro para actuar. Y tú también, además del amor, ¿qué más tienes en la cabeza? Teresa, viendo a su hija siendo regañada, no pudo evitar defenderla. Cuando Ricardo escuchó la voz de Teresa,
entonces recordó que había olvidado incluir a Teresa también. Al escuchar que su hija cuidadosamente criada había ido al hospital 2 veces en accidentes automovilísticos por un hombre y que además vivía en constante drama de vida o muerte, la ira que apenas se había calmado en sus ojos se encendió nuevamente. Esas dos no entienden nada, ¿y tú también te unes a la locura? Tu hija está dispuesta a vivir y morir por un hombre, entonces déjala morir. La familia Tang no carece de otros hijos. Tu hija ya tiene esa edad, que no puede aprender. Tiene que aprender esas cosas malas. No solo no respeta a su cuñado, sino que también intimida a sus mayores. ¿Qué has estado enseñando todos estos años? Al escuchar que regañaban a su madre y hermana, Valeria se sintió cada vez más incómoda, pero una sola mirada de Ricardo la dejó inmóvil en su lugar. Vete al estudio con tu hermana, las atenderé después. En la sala vacía, solo quedaron Ricardo y Teresa. Ricardo miró a su servil esposa, sus ojos llenos de decepción. Antes de irse al extranjero, sabía que estaría muy ocupado, así que dejó al asistente y al mayordomo que siempre lo habían acompañado para ayudarle con los asuntos domésticos. Pero no había pasado ni un mes en el extranjero cuando el asistente y el mayordomo vinieron a buscarlo. Al preguntar, se enteró de que Teresa, en su nuevo cargo, lo primero que había hecho era despedir a esos dos y reemplazarlos con su propia gente. Más tarde, estando en el extranjero, escuchó sobre los 2 accidentes automovilísticos de Valeria por su primer amor y cómo abandonaba a su esposo. Solo entonces se dio cuenta de que Valeria había sido mimada hasta la ruina por Teresa sin que él se diera cuenta. La gente de la familia Tang siempre había sido decisiva y resuelta, nunca se dejaría obstaculizar por los sentimientos, siempre ponían los intereses familiares primero. Sin importar cuán grande fuera el trauma emocional, podían salir adelante rápidamente por sí mismos, sin necesidad de la ayuda de un hombre durante 5 años. Y Camila también había sido tirana y dominante todos estos años, haciendo bullying a compañeros en la escuela. Pero Teresa solo daba dinero para despedir a los que sufrían bullying, nunca había dicho ni una palabra fuerte a Camila. Esto también causó que después de mi matrimonio fuera intimidado así por estas 2 personas, mientras Teresa, la figura parental, no se preocupaba para nada. De ahora en adelante me quedaré en el país. Si tu cuerpo no está bien, ve a recuperarte al chalet de la montaña. Una sola oración sentenció a muerte el resto de la vida de Teresa. Ella miró al hombre frente a ella con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Me odias tanto? Ricardo miró a su esposa. Si realmente te odiara, el día que regresé al país ya habría puesto los papeles de divorcio frente a ti. Después de decir eso, ya no miró la reacción de Teresa y se dirigió directamente al estudio. En el estudio, Valeria y Camila miraron a su padre en silencio. En la memoria de las 2 hermanas, su padre siempre había estado en el extranjero, rara vez regresaba, y estaban más cercanas a Teresa. La atmósfera en el estudio era opresiva. La manecilla del reloj en la pared dio vueltas una y otra vez, hasta que Ricardo finalmente habló con rostro sombrío. Camila, de ahora en adelante te quedarás en Australia. Tu pasaporte y esas cosas las haré confiscar. No tienes permitido regresar al país sin mi permiso. En cuanto a ti, Ricardo levantó la cabeza para mirar a su hija, sus ojos llenos solo de decepción. Por perseguir a un hombre, mira qué tan terribles están los informes financieros de la empresa. Desde ahora, el puesto de presidente se lo doy temporalmente al hijo de tu segundo tío. Tú empezarás desde abajo. Cuando tengas capacidad, entonces hablaremos del puesto de presidente. Sus tarjetas quedan todas congeladas. Cada mes mi asistente les dará 10,000 para gastos de vida. Las acciones también se recuperan temporalmente. Cuando realmente maduren, entonces hablaremos. Con cada palabra que decía Ricardo, el rostro de Camila se ponía más pálido. Valeria a su lado no dijo nada, pero sus manos a los costados se apretaban firmemente. La noticia de que el presidente de Tang Corporation fue reemplazado rápidamente se extendió por todo el círculo. Sofía emocionadamente me lo contó mientras me ayudaba a empacar. Acabas de regresar, y ya vas a volver a Italia solo. Puse la última prenda doblada en la maleta, no puedo no irme. Originalmente regresé solo para acompañar a un compañero en una exposición de arte. Después de la exposición debería irme, pero los asuntos familiares de la familia Liu son complicados. La pareja Alejandro solo puede quedarse primero en el país, y después de resolver las cosas vendrán al extranjero a buscarme. Además, si no me voy, inevitablemente me encontraré con Valeria. Ahora que no es presidenta, tiene más tiempo libre. Realmente no tengo la energía para seguir enredándome con ella. Cerré la maleta y la puse en la puerta. Sofía se acercó rápidamente, mirándome con curiosidad. ¿Aún recuerdas a Danielson? Mi mano se detuvo. Danielson. Hacía mucho tiempo que no escuchaba ese nombre.
Solo recordaba que Daniel había regresado a Estados Unidos con su ex esposa. ¿Qué había pasado después? Ella tampoco me había contado tanto. Sofía tocó su teléfono, abrió las noticias de entretenimiento de Estados Unidos y me la mostró. Daniel Son quedó discapacitado. Abrí los ojos de par en par. Después de leer las noticias supe que Daniel no la había pasado muy bien después de regresar al país con su ex esposa. Aunque su ex esposa lo protegía, la familia Yang estaba muy descontenta con su comportamiento. Bajo los señalamientos y murmuraciones, Daniel se desalentó y se cayó por las escaleras. Y justo en ese momento salieron rumores de Isabella Yang con otro hombre. Bajo varios factores, los dos tuvieron otra pelea. Como continuó después, tampoco lo sabían. Sofía guardó su teléfono, debido a que la familia Liu y la familia Su también tienen relaciones. Después de que Daniel supiera que eres su hermano menor, le pidió que le pidiera disculpas en su nombre. Después de escuchar sus palabras permanecí en silencio. Por lógica, Daniel y yo nunca deberíamos haber tenido comunicación. Cuando me casé con Valeria, Daniel ya se había casado y se había ido al extranjero. Si no fuera porque Valeria siempre había estado vacilando entre ella y Daniel, tampoco habrían llegado a este punto. Al final y al cabo, la culpa sigue siendo de Valeria. Al saber que iba a regresar a Italia y que además no volvería nunca más, mis amigos domésticos me despidieron. En el cuarto privado se vaciaron botella tras botella de vino tinto. Aún no nos sentíamos satisfechos. Y se fueron a un club. Como tenía miedo de que Sofía se preocupara, no los acompañé a la siguiente ronda. Después de despedirme de mis amigos con la mano, me quedé parado al borde de la carretera. Justo cuando me disponía a tomar un taxi para regresar a casa, sonó una bocina al lado. Sebastián, sube al auto. Cuando vi claramente que la persona en el auto era Valeria, fruncí el ceño instintivamente y retrocedí varios pasos. Pero ella tenía la actitud de que si no subía al auto, no se iría. También había varios autos detrás del suyo tocando la bocina. Finalmente me subí al asiento trasero. Valeria sonrió sin decir palabra y arrancó. Hasta que el auto se detuvo y se apagó afuera del edificio, ninguno de los dos había dicho una palabra. Justo cuando le agradecí y me preparaba para bajar del auto, Valeria de adelante me detuvo de repente. Sebastián, mi mano que sostenía la manija de la puerta se quedó inmóvil. La miré sin entender. Sebastián, si no hubiera habido esa deuda de gratitud, si no hubiera existido Daniel, ¿estaríamos juntos todavía? Sus palabras llevaban un toque de esperanza. Como si hubiera escuchado algún chiste, me reí, y dije palabra por palabra, desde que no pudiste olvidar a Daniel después de tantos años, estábamos destinados a no tener futuro. Desde el espejo retrovisor, pude ver claramente cuán fría era la mujer en el asiento trasero. Además, incluso sin todas esas cosas, tampoco podríamos estar juntos. Como esposa, nunca me conociste en absoluto. No sabes qué comida no puedo comer, no sabes mi número de teléfono, tampoco sabes regalarme cosas. De principio a fin nunca te importé. Pensaste que era prescindible, solo porque durante estos 5 años me esforcé desesperadamente por tratarte bien, por eso te sientes incómoda con mi partida. Eso no es verdadero cariño. ¿Qué es verdadero cariño? Es fidelidad desde el principio hasta el final, es sinceridad por sinceridad, es poder recordar claramente cada cosa sobre mí. Es cuando decides envejecer conmigo, eliminar completamente todos los factores desfavorables. Es poder mantenerte firmemente de mi lado, creerme, protegerme, escuchar mis explicaciones. Cuando surgen malentendidos entre nosotros, no quedarte muda. Cuando tengo problemas, poder elegirme firme y sin dudas. ¿Cuál de estas cosas puedes hacer? Una señorita criada cuidadosamente desde pequeña solo piensa en que otros la amen, nunca ha pensado en cómo amar a otros. Si Valeria hubiera sabido aunque sea un poco, no habría ido una y otra vez al extranjero a buscar a su primer amor estando casada. Tampoco habría ido secretamente a consolarlo una y otra vez cuando su primer amor estaba casado, causando malentendidos innecesarios entre Daniel y su esposa. No me importaba para nada su reacción, continué diciendo, si no hubiera habido esa tormenta, nunca nos habríamos conocido. Yo habría tenido mi propia vida. Valeria me miró atónita, la amargura llenaba su garganta. Abrió la boca queriendo decir algo, pero finalmente no dijo nada, solo me miró en silencio mientras abría la puerta y bajaba del auto. Justo cuando estaba por entrar a la villa, una luz alta me iluminó directamente la cara. Instintivamente levanté la mano para protegerme los ojos, pero escuché un sonido agudo de frenos y la voz pánica de Valeria, Sebastián. La culpable de este accidente automovilístico fue Camila. En ese momento, su mente ya estaba consumida por la indignación. Al pensar que todo esto había sido causado por mí, no le importó nada más, se liberó de las restricciones de los guardaespaldas,
tomó el auto y se dirigió directamente hacia mí, quien sabía que Valeria, con reflejos rápidos, me empujaría a un lado. Aparte de algunas heridas menores, no tuve otras lesiones. Por el contrario, Valeria no solo quedó con las piernas discapacitadas, sino que también estuvo en la UCI durante más de un mes. Antes de que las familias Liu y Su pudieran actuar, Ricardo, al enterarse de esta noticia, envió directamente a Camila a prisión. En cuanto a cuándo saldría, eso no estaba claro. Durante el tiempo que estuvo hospitalizada, también fui a ver a Valeria. Después de todo, era alguien que había arriesgado su vida para salvarme. Mirando a esa persona llena de tubos de respiración por todas partes, suspiré profundamente, mis ojos llenos de emociones complejas. Esas palabras que había dicho en el auto, Valeria finalmente las había escuchado. Pero para mí ya era demasiado tarde, demasiado tarde. La razón por la que Valeria me salvó no era más que una compensación tardía. La miré durante mucho tiempo, finalmente me levanté y me fui. Debido a su accidente automovilístico, mi plan original de regresar a Italia tuvo que ser pospuesto. Durante los siguientes meses, siempre estuve recuperándome en la casa de la familia Liu. Una mañana, escuché que Valeria había despertado. Al saber que quien la había atropellado era Camila y que sus piernas estaban discapacitadas, no tuvo ninguna reacción particular, al contrario, estaba especialmente tranquila. Hasta este día, cuando volví a empacar mi equipaje, encontré un anillo en el cajón. Este era el anillo que había encontrado cuando salté al mar años atrás. Más tarde, Valeria usó este anillo para proponerme matrimonio. Durante estos 7 años, debido al mal cuidado, el diamante engastado en el anillo ya se había caído, y el anillo mismo también se había oxidado. Sostuve este anillo, lo contemplé durante mucho tiempo. Quizás la pregunta que Valeria me había hecho en el auto, este anillo era la mejor respuesta. En estos 5 años de matrimonio, siempre fui yo quien daba unidireccionalmente, mientras ella disfrutaba los frutos de mi dedicación. Sin el cuidado mutuo de ambas partes, nuestro matrimonio ya se había oxidado como este anillo. Así que sin importar si existían esos factores externos, nuestro matrimonio, sin su dedicación, simplemente no podría llegar al final. Puse el anillo de vuelta en la caja y pedí al mayordomo que se lo entregara a Valeria. Cuando Valeria vio este anillo, se quedó atónita durante mucho tiempo. En su memoria, nunca me había dado ningún regalo. El único anillo pequeño incluso se lo había regalado a Daniel. Una amiga que vino a visitarla, al ver este anillo, de repente se sorprendió. ¿No es este el que tiramos al mar cuando hicimos esa apuesta? Señaló directamente el anillo en su mano, y de repente también recordó ese día. Ese día, para la apuesta, habían tirado este anillo al mar, prometiendo que el terreno del norte de la ciudad sería para quien trajera una pareja que pudiera encontrarlo. Aunque era una apuesta, aún así habían atado cuidadosamente el anillo con línea de pescar y lo habían lanzado al mar con una caña. Pero aún así, nadie se atrevía a saltar al mar, excepto yo. Con expresión tranquila, pregunté a la persona que había propuesto esta apuesta si realmente era cierta. Después de obtener una respuesta afirmativa y el documento de transferencia de tierras con huella dactilar, salté al mar sin dudarlo. Viendo a la persona delgada ser tragada por las olas, su mano que se aferraba a la barandilla se puso pálida de inmediato. Un pánico nunca antes sentido surgió en su corazón. En ese momento, incluso quería saltar al mar conmigo, pero al siguiente segundo emergí del mar, aferrando fuertemente ese anillo en mi mano. En el momento en que me abrazó fuertemente, ella estaba llena de miedo, y también había una emoción inexplicable, miedo de que yo desapareciera en ese mar. Hasta ahora, finalmente supo que esa emoción era cariño, era amor. Resulta que ya me había empezado a querer desde que salté al mar a buscar el anillo. El arrepentimiento tardío invadió todo su cuerpo, se cubrió la cara y rompió en llanto. El mayordomo no regresó a la familia Liu hasta altas horas de la noche. Junto con el mayordomo también regresó un auto lleno de regalos. Cuando miré estos regalos sin entender, el mayordomo rápidamente me explicó que Valeria había llorado durante mucho tiempo después de ver ese anillo de bodas, y finalmente había llamado para que prepararan un auto lleno de regalos, diciendo que era compensación para mí. Miré esa pila de regalos durante mucho tiempo, finalmente los abrí uno por uno. Fue entonces cuando descubrí que los regalos de compensación de Valeria incluían desde mis 1 año hasta los 18 años. Además, para cumpleaños, aniversarios, Año Nuevo, Día de San Valentín, etc. Durante nuestros 5 años de matrimonio, había preparado regalos correspondientes para cada ocasión. Cada uno era algo que me gustaba. Algo que podría haberse resuelto con una simple llamada telefónica, llegó 7 años tarde. Dejé el último regalo, me levanté y le dije al mayordomo,
véndelos todos. El dinero obtenido dónalo al orfanato. Los días de despedida se acercaban cada vez más. Esta separación, no se sabía cuándo podríamos volver a vernos. Así que Alejandro y Sofía cancelaron todos sus asuntos para acompañarme a recorrer toda la ciudad, desde el atardecer en la playa hasta la cima de la noria, desde los brochetas de frutas acarameladas en la calle hasta los postres de restaurantes de alta gama. Este fue el periodo más feliz que había tenido en mis más de 20 años. Sofía me servía comida en el tazón mientras me aconsejaba: come más, cuando vayas al extranjero será muy difícil conseguir este sabor. Aunque me habían arreglado un chef y empleados domésticos para acompañarme, recrear exactamente el mismo sabor en tierra extranjera era simplemente imposible. Asentí obedientemente, comiendo bocado por bocado la comida que Sofía me había servido. El día de la despedida en el aeropuerto, vi a Valeria, a quien no había visto en mucho tiempo. No sabía cuál era su propósito al venir. Mirando a la mujer sentada en la silla de ruedas, sentí un destello de compasión. Pero ella actuó como si no lo hubiera visto, sonrió y dijo: Sebastián, adiós. Al regresar nuevamente a Italia, no volví a mi antiguo apartamento, sino que me instalé en la villa que la pareja Alejandro había preparado para mí. Los 2 empleados domésticos que traje rápidamente limpiaron la casa, y el chef también me preparó comidas. Durante la siguiente semana, aparte de cenar con amigos que no había visto en mucho tiempo, estuve buscando lugares para organizar exposiciones de arte. Aunque estaba ocupado, también estaba feliz, hasta que, esa noche recibí una llamada telefónica. No era de Alejandro ni de Sofía, sino de la directora Márquez. La directora me dijo que Teresa había fallecido. La directora no conocía todas las complicaciones entre ella y la familia Tang. Solo pensaba que Teresa me había apoyado financieramente y que si era posible, debería regresar para despedir a Teresa en su último viaje. Finalmente regresé al país. Al ver la casa tan completamente colgada de decoraciones fúnebres, mi corazón también se sintió pesado. Después de todo, era alguien que me había apoyado. Venir a verla no tenía nada de malo. Al entrar al salón fúnebre, también vi a muchas personas que habían sido apoyadas por la familia Tang. Se saludaron con la cabeza, pero sin intercambiar palabras. Por teléfono, la directora también me contó brevemente la causa de la muerte de Teresa. Ya tenía mala salud, y después de que Ricardo la enviara al chalet de la montaña para recuperarse, su cuerpo se debilitó aún más. El asunto de Camila en prisión y la discapacidad de Valeria habían sido bien ocultados. Hasta que un día Teresa caprichosamente quiso chatear con Camila. Después de todo, en la memoria de Teresa, Camila solo había sido enviada a Australia. Pero cuando marcó el teléfono, nadie contestó durante mucho tiempo. En su pánico, preguntó a la empleada doméstica, quien finalmente balbuceó la verdad. ¿Cómo podía alguien en prisión recibir su llamada? En su ira y shock, Teresa sufrió un ataque cardíaco y murió en el acto. Después de entrar al salón fúnebre, inmediatamente vi a Ricardo con el cabello completamente blanco, y a Valeria sentada en su silla de ruedas con expresión entumecida. Tomé crisantemos y me incliné 3 veces frente al retrato de Teresa, colocando las flores frente a la imagen. Mirando el retrato de Teresa, me quedé atónito durante mucho tiempo. Respecto a Teresa como persona, mis sentimientos eran complejos. Si hablaba de gratitud, Teresa había arruinado 5 años de mi juventud. Si hablaba de odio, Teresa también me había apoyado, permitiéndome continuar mis estudios. Pero los muertos no pueden revivir. Todo del pasado se desvaneció con la muerte de Teresa. Finalmente miré el retrato de Teresa una vez más antes de caminar hacia Ricardo. Me incliné ligeramente. Tío, mis condolencias. Ricardo asintió, pero no dijo nada. Luego caminé hacia Valeria. La miré durante mucho tiempo antes de decir suavemente, mis condolencias. Valeria sonrió amargamente, pero tampoco dijo nada. Debido a que era la muerte de un pariente directo, Camila, que estaba lejos en prisión, también fue traída por los guardias de la prisión. Después de pasar por la prisión, el rostro de Camila ya no tenía arrogancia, todo su cuerpo solo mostraba entumecimiento. Incluso cuando me vio, apenas reaccionó. Hasta que vio el retrato de Teresa, Camila de repente se arrodilló en el suelo y rompió en llanto desgarrador. Mamá. Los huéspedes que vinieron a presentar sus condolencias también voltearon sus cabezas, incapaces de soportar la escena. El día del entierro de Teresa llovía ligeramente. Con la muerte de Teresa, otras familias prominentes también enviaron representantes para presentar condolencias. Fue ese día cuando Alejandro y Sofía descubrieron que había regresado secretamente. Aunque no dijeron nada, aún les expliqué. Sofía me abrazó. Si fuiste amenazado,
tampoco los perdonaríamos. En el cementerio, Sofía y yo compartimos un paraguas, viendo el ataúd de Teresa siendo bajado lentamente al suelo. Al lado, Camila lloraba hasta casi desmayarse, con 2 guardias de prisión sosteniéndola firmemente por detrás. Después del entierro, los dolientes se fueron uno por uno. Sofía y yo caminamos al final, hablando sobre los planes futuros. Sebastián, Valeria de repente me llamó desde atrás. Me di la vuelta y la vi parada bajo la lluvia, mirándome. ¿Puedes caminar conmigo un trecho? Sofía me miró con preocupación. Si solo fruncía el ceño, Sofía inmediatamente me rescataría. Apreté el paraguas, luego lo solté. La lluvia caía cada vez más fuerte. Caminé con el paraguas al lado de Valeria. El mayordomo de la familia Tan que había llegado también sostenía un paraguas para Valeria mientras empujaba su silla de ruedas hacia la salida del cementerio. Sebastián, ya no tengo hogar. Los pasos del mayordomo empujando la silla de ruedas se detuvieron. Yo también me detuve para mirarla. Su madre había muerto, su hermana estaba en prisión, ella estaba discapacitada, y su padre, para entrenar a un nuevo heredero, no había regresado a casa en mucho tiempo. Incluso en este funeral, había sido el primero en irse. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero se dio cuenta de que no tenía nada que decir. ¿Qué podía decir? ¿No había sido así su forma de relacionarse todos estos años? Quizás pensando en esto, Valeria de repente se rió amargamente. Si pudiéramos empezar de nuevo, qué bueno sería. Así podría amarte con todo mi corazón, no habríamos llegado a este punto, y él no envejecería solo. Pero lamentablemente no existe medicina para el arrepentimiento en el mundo. Valeria aisló el ruido exterior. Por primera vez escuchó mis palabras tan claramente. La vida no tiene oportunidades para el arrepentimiento y empezar de nuevo. Solo podemos seguir adelante. Ya sea él o yo mismo, solo podemos seguir adelante. No habrá oportunidad de empezar de nuevo entre nosotros. Este era el 3er año desde el divorcio. Entre nosotros finalmente pudimos hablar tan calmadamente por primera vez. Separémonos en buenos términos. Cuando nos reencontramos, le había dicho lo mismo. En ese momento, su mente estaba llena de cómo recuperarme, sin entender la despedida en mis palabras. La lluvia de repente se detuvo. También guardé el paraguas y caminé hacia la puerta principal. No nos volvamos a ver. Mi figura gradualmente desapareció de su vista. Está bien. Adiós, Sebastián.